¿Vas a dar tu charla en inglés, Tule? Sí, ya Ok. pueden comenzar, maestros. Ok, bueno, buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a las actividades referentes al primer Simposio Internacional de Materiales Avanzados y Aplicaciones 2025. Good morning, my name is Iván Aldana, the President of the Organizing Committee of the First International Symposium on Advanced Materials and Application 2025, Mexico City. Before starting, I would like to say a few words to the attendees. Dear colleagues and friends, distinguished guests, researchers, students, and professionals in the field of materials, it is a great honor for me to welcome you warmly to the first International Symposium on Advanced Materials and Application 2025 Mexico City. Today, we meet an event that represents not only a meeting point for the scientific community, but also a space where innovation, knowledge, and collaboration intertwine to shape the future of our discipline. We live in an era where technological advancement depends largely on the development of new materials with improved properties and revolutionary applications, from nanotechnology to biomaterials, from smart composites to superconductors. Material science plays a fundamental role in the evolution of industry, energy, health, and environment. This symposium offers us the opportunity to share knowledge, exchange ideas, and foster strategic alliances. The diversity of research to be presented over the next 2 days reflect dynamism and impact of our community in the modern world. I am convinced that the conference will provide valuable information and enrich our understanding in the field. Let us take this opportunity to strengthen international cooperation, explore new frontiers of knowledge, and contribute to sustainable development through material science. I invite you to actively participate in the discussions, share your discoveries, and be part of the change that our discipline is driving globally. Finally, I wish to express my deepest gratitude to the organizers and participants who have worked hard to make this event possible. Without their effort and dedication, this symposium will not be a reality. I hope that this meeting will be fruitful and that, at its conclusion, we will all take away new ideas, collaboration, and motivation to continue exploring the fascinating challenges that the future holds for us. Welcome and good luck to all. With that said, I give you Dr. Joan Reyes to start the activities of our symposium. Thanks a lot. Muy buenos días tengan todas y todos, comunidad académica, estudiantil y profesional. Les damos la más cordial bienvenida al primer Simposio Internacional de Materiales Avanzados y sus aplicaciones 2025, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Saludo con mucho gusto a quienes siguen este evento en redes sociales como Facebook, a través de la página de Ingeniería de Materiales, así como de la página de CBI UAM Azcapotzalco. Por supuesto, también a quienes nos siguen a través de YouTube. Este simposio abre un espacio para el intercambio académico y científico, reuniendo a especialistas de renombre mundial. Este evento congrega investigaciones internacionales de académicos y profesionales, quienes compartirán los avances más recientes en el desarrollo, caracterización y aplicación de materiales de vanguardia. A lo largo de estas conferencias, se presentarán contribuciones que reflejan la diversidad y profundidad de los estudios en materiales avanzados, abordando temas que van desde la nanotecnología y los materiales compuestos hasta las innovaciones en manufactura sustentable, sin pasar por alto los avances realizados en ingeniería de superficies. La participación de expertos internacionales enriquece el diálogo interdisciplinario y fortalece la colaboración global en este campo estratégico para la ciencia y la industria. Esperamos que el primer Simposio Internacional de Materiales Avanzados y Aplicaciones 2025 se convierta en una valiosa referencia para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en la evolución de la ciencia e ingeniería de materiales, inspirando nuevas ideas y proyectos que impulsen el desarrollo tecnológico. A continuación, cedo la palabra a la doctora Ivonne Mejía para que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, doctor Joan. Buenos días aquí en México. Buenas tardes, buenas noches en otros países.
Buenos días en este simposium. Soy la doctora Ivonne Mejía Caballero. El comité organizador también quiere expresar nuestro sincero agradecimiento a las entidades que han hecho posible este evento, especialmente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en México, the Penica University of Vietnam, GKNA Aerospace of Sweden, the Technological College FATEC of Sorocaba, Brazil, the University of Strathclyde of United Kingdom, y al Instituto Federal de Maranhão de Brasil, a la Universidad de Francisco de Paula Santander de Colombia, al Instituto Politécnico Nacional de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México también. Y finalmente hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, cuyo entusiasmo y esfuerzo ha sido fundamental para llevar a cabo este simposio, así como al comité organizador y científico. Okay, after this brief introduction, we begin to the first International Symposium on Advanced Materials on Applications 2025, celebrated in Mexico City, with the lecture of Professor Tuleman. Professor, welcome you. We welcome you. The professor represents to the Penica University of Vietnam, which belongs to the Faculty of Material Science and Engineering. Professor Tuleman, please, you can start. Thank you very much for your introduction, Dr. Yvonne, and thank you very much for inviting me for this important symposium, the first symposium organized by the UAM Azcapotzalco in Mexico. So today I would like to talk about a topic. It's called electrodeposition of metals and alloys from non-equation from fundamentals application in nanotechnology. So again, my name is Dule from Penica University. My talk today includes several topics like small introductions, overview of our electrodeposition of metals and alloys from the non-aqueous solvent, application in nanotechnology, application in fuel cells, and some conclusions. Okay, yeah. Here we are in present a different expert in the world, so I will go very smart with the fundamental concepts. So most of us will know that electrodeposition is very important technique, which is around for a very long time ago. Is referred to a process in which we can coat a thin layer of metal on top of different metals or foreign substrate to modify surface property by donating electrons to the ion in a solution induced by electric field, right? So this important technique can be applied to a very wide range of potential applications, such as nanotechnologies, catalysts. Electrodeposition actually gains very popularity in recent years due to capacity of fabricating one-dimensional nanostructure like nanorods, nanowires, and nanotubes, right? So in this talk, I will discuss about some fabrication and characterization of nanostructure using this technique. Okay, commonly electrodeposition is carried out in aqueous solvent. Most of us, we know that this has many limitations. Commonly is carried out from alkali or acid solutions. Therefore, it's very toxic, and this has a very narrow electrochemical window, and including has some problem about producing hydrogen evolution reaction, right? So this causes many problem about surface embrittlement, right? So to replace it, many scientists in the world have proposed new type solvent. It's called
detective solvent, for example. We also start this experience in Mexico, in UAM, Azcapotzalco specifically, from 2016. So nearly 10 years ago. This is important solution is produced by chlorine chloride and urea like a mixture, and it's from a liquid in room temperature. A very exciting solution. This can dissolve different kind of oxide and precursor metals, and provide many benefits like wider potential window, greater chemical stability, and negligible hydrogen liberation during metal electrolysis process. And it is so environmental friendly, so compared to aqueous solvents, right? Recent year, although the detective solvent is very good, in recent year we have found that the influence of water in the detective solvent or the DES, in short, cause many negative effects in the electrodeposition of metals. Like in this paper published by Van Verde some years ago, they have found that a small content of water in the DES could produce, for example, change in the speciation of the electrolyte, in this case, the copper electrodeposition, and including if it contains more than 1% of water in the DES, it cause different property. In somehow, the content of water in the DES is very large. It can become aqueous solvent, so it lost the property of the common detective solvents. For example, here they have also some relationship between the content of water in the DES with the conductivity, with the viscosity. Of course, the water can decrease the viscosity and can increase the conductivity, which in certain ways has some benefit. Okay, but it's very large content of water is not good. In our case, in Vietnam, we deal with a very humid weather. It means we found that in case of a cobalt electrodeposition, it's very difficult to work because here you can see typically the structure of a cobalt of tin in our case produce very different morphology when of course it's our experience because when we work with this very small content of water or with negligible content of water, we don't see that problem. You can see here the very small thin. I can see that there is a rod around the cobalt particles, right? This is typically because of the content of water. So including has some problem like we cannot work with the temperature over than 60 degrees because it causes very fast evaporation. So it's mean humidity is a problem for us, right? Similar in the case of copper electrodeposition, we can observe including it produced in the CV an additional peak. This can be contributed with the hydrogen volume reaction also during the electrodeposition of copper. So how can we solve this problem? In our case, we analyze very easy way to remove the effect of water in the DES is removing the chlorine chloride component, which is very hygroscopic
it can it can observe humidity or vapor during the preparation of the precursors. So using that strategy, we apply in the case of also cobalt, but obtained in ethylene glycol-based solvent. We can see in the microstructure that with the only ethylene glycol solution is produced very pure cobalt. You can see here the electroplating on copper. It is very shine. This luster of metallic layers is very good compared to when we use another supporting electrolyte, which also contain certain amount of water. Here is in case of cobalt, right? So it is mean this is interesting to apply in case of our condition is a humid weather, right? So to study electrodeposition and different metals and alloys, we apply two typical electrochemical techniques. It's called cyclic voltammetry, and another one is chronoamperometry. The first one to understand the electrochemical reactions occurring on the electrode, like the reduction potentials, the oxidation potentials. And in our case, we focus more on this reduction potentials, right? So after that, we analyze the behavior of the current density transient. Like in this case, we're using chronoamperometry. Of course, to understand the morphology and chemical composition of the surface, we use scanning electron microscopy or X-ray disperse or EDS in short, right? Or X-ray diffraction, etc. So next one, I would like to talk about what we apply from electrochemical method. As I talked before, when I started my career in Vietnam, we count also with difficult condition, right? In nanotechnology, you can say that it's requires very expensive equipment. Okay, so to select a topic which with very narrow condition or hard condition is also difficult. So in the first place, we choose a topic related with related to the microelectronics. It's about gas sensors. Now this actually this is done is because of my PhD student. He loved this. This is kind of field, right? So, but from experience of so many people who work with gas sensor, because I'm not come from this this field, and including in the literature, so, there were so many papers and publications with gas sensors. So in the first time, it's very difficult for us to identify the investigation problem. But when you focus on the number of people who work with electrochemical method to apply in gas sensors, we have seen that they have been using a very classical method. For example, some people use direct current. It means using a power supply
to induce a current density and to obtain the electrodeposition on the microelectrode. So that one is very difficult to control the potentials and also the current. So it inspired from that idea. We can improve and control using our technique like CV or like CA, right? So we chose tin because tin is a very cheap element and is used a lot in microelectronics. You can see that it has been applied in different printed circuit board, right? Line soldier. And interestingly, commercial gas sensors, they use tin oxide, right? Because it's very stable, right? It's because of this properties of tin, we would like to explore more using this element, right? So firstly, we start with a fundamental study of electrochemical behavior obtained from different solvents. In this case, we use hydrochloric acid compared to our new solvent. It's non-aqueous solvent here. You can see that the catalytic efficiency is obvious. In non-aqueous solvent is higher compared to the aqueous solvent in hydrochloric acid, right? And therefore we also electroplating different surface of tin using these two aqueous solvents. Interesting that you can see here the comparison. Just a little bit to back to the problem of aqueous solvent. You can see that from using aqueous solvent, it improves a lot the surface of the tin on glassy carbon electrode, like in this case, right? You can see it's very homogeneous without nearly defect on the surface compared to the case of using hydrochloric acid, right? So it demonstrates again the benefit of using non-aqueous solvent in our case, including in the solely ethylene glycol, the shape and the purity of tin on the glassy carbon is also improved. Interesting to see that it's much better than including in the case using supporting electrolyte. But the problem of the pure ethylene glycol is that we cannot observe very clearly the reduction peak, right? So we have to again use supporting electrolyte in case with is sodium chloride in our case, right? Because this one can help us also to understand more about the electrochemical behavior and can control the potentials as well as the current density. So using this one, we produce tin using different potentials to see if we have a change in the crystal structure. Obviously, there's no big difference, negligible difference in the crystal structure using different potentials. So from this one, we can establish the condition to apply this one in nano-sensors. Our target is to obtain a thin layer of oxide on the microelectrode and to sensing hydrogen sulfide, because this one is very toxic gas, right?
And commonly, this one is the reduction gas, so it's very fast to destroy the gas sensors. So the tin oxide is very good candidate for this type of gas. And take the experience from different work in the literature, we have found that the direct application of this layer on a microelectrode have also been lacking in the literature, right? Gas sensor commonly can produce by different methods, like physical method, or including they can broadcasting on the microelectrode. Now that one have some problem of reproducibility. So using this technique, we can control how they grow on a microelectrode. But we have some also problem, because you can see in the experiment setup, commonly microelectrodes is fabricated by platinum, right? It means we have to work with platinum electrode, and platinum electrode in a solution can produce or provoke side reaction if it contains water on the desk or on the solution. It is mean it's very difficult to work with a platinum electrode. Therefore, we have to design here in the working electrode a micro holder. Yeah, it's very small holder here. It's very useful to control, including the reproducibility of the experiment, because commonly the gas sensors has typical difficulty in the obtaining the same surface. So this holder could help us to guarantee the reproducibility of the measurement. Over here is a gas chamber to measure the gas sensing property. And this is developed by our lab also in Vietnam. This is connected with the a system design connected with the Kitely and a lab view program to measure the sensing property. Okay, so here the one of the thing is to understand if we can apply or obtain the material on PT electrode or micro electrode or not. Here, firstly, we compare. Yeah, we compare. Sorry. We compare the behavior of the thin solution in different electrode. You can see that from the plane electrode made from a PT disc compared to the micro electrode, there's no difference on the reduction peak. Yep. But compared to the glassy carbon, yes, slightly changed the reduction potential. Between the PT electrode with the PT microelectrode, the only thing different here is the increase in the current density. This is correct because the area from the PT microelectrode is smaller, right? You can see back again here because of this type of electrode, and therefore it can the area is different, right? So it's correct. But the thing here, we can confirm that the shape and the behavior
of the thin electrodeposition using microelectrodes, that's no different from the PT microelectrode, including it's improved compared to the PT electrode, right? We explore this behavior with different concentration of the electrolyte in this case, yeah, using PT microelectrode, and interestingly, it's produced. It's produced as we expected. It means it's increased the intensity with the concentration. It means it can be controlled, right? And when we study with the different scan rate, using my PT microelectrode, we can observe that it's increased also with the scan rate. It means it can be controlled by diffusion growth mechanism, right? So from this one, we use diffusion control mechanism to obtain different kinetic parameters like diffusion coefficient, like in this table we can observe, right? So this, after that, we apply the chronoamperometry to apply the thin layer and understand also, study also the mechanism of this on the PT microelectrode. It can observe also the typical behavior which know by 3D nucleation and growth, and we observe over here, right? It means PT microelectrode can have the same behavior. It means we can control it in the PT microelectrode, right? And using SAM and EDS, we confirm the existence of tin on the electrode or the microelectrode. You can see at the peak of PT and tin on the PT microelectrode over here, right? And interestingly, deriving from the chronoamperometry, we can obtain different kinetic parameters. From the table, we can see that it's very fast kinetics, right? And very fast kinetics. So, but for gas sensor, metallic layer is not good for sensing gas. Therefore, we can have to convert it into oxide. Very easy. We combine after electrodeposition with the calcination process in around 100 degrees Celsius in the oven. Then we can obtain and stabilize that's oxide layers. And you can see over here is a characterization of the microelectrode after calcination, right? We observe they have converted totally in oxide, right? Here is using EDS. And after that, we check the sensibility or gas sensing properties of a PT microelectrode with different conditions. In our case, we assess like the temperature of annealing or annealing temperature, right? We can see that at different temperature of annealing, at about 600 degrees Celsius is the best one. It's also different microstructure, and the particles forming in this way produce better performance of gas sensors. Also, the electrodeposition time influence to the properties of gas sensing. We have analyzed with the different times like 30 minutes, 1 hour, or 1.5 hours, 2 hours, right? You can see over here, it's also
effect or influence to the gas sensing behavior, including to the response time, right? The response is better in case of a short electrodeposition time, like 0.5 hours, right? But the recovery time is also in a short time. So it's better for it. We can have no need to extend the electrodeposition time. Also, the concentration of electrolytes has some effect, right? Here, for example, by increasing the concentration of the tin ions in the solution from 50 to 200 millimolar, we can see that the grain size is changed from A to D, for example, right? And we have observed that at 100 micromillimolar, the gas sensing performance is better. Okay. The temperature of electrodeposition is also have some effect. It's because we cannot work with very high temperature. It's not also good to work further because it can also cause some evaporation in the solution. So here the gas sensing performance is were analyzed with different temperatures from 25 to 60 degrees, right? So it's around 1450 is good for working with this but actually the temperature of electrodeposition has not a significant influence in this one, right? In this case, we can observe that about selectivity of the gas sensing and the stability in case of the response for recovery time, for example, at 300 degrees Celsius is better for room temperature electrodeposition. So finally, we have observed that the best condition to obtain the gas sensors by this technique is around 1500 degrees Celsius, which is short electrodeposition time and medium concentration of electrolyte and about low temperature, about 50 degrees good, right? Interestingly, using electrodeposition controlled by our technique, it produce very sensitive gas sensor. It can observe here our work can sensing concentration of hydrogen sulfide about 1 ppm hydrogen gas. So it's very sensitive. It's compared to another technique like electrospinning or another physical technique, is comparable, right? Okay, the last one is using electrochemical way to fabricate or synthesize materials to apply in case of the energy conversion. There are two typical applications. It can be electrolyzer and fuel cells, because in our case we can see that it's very similar applications, and of course it's
um, the reaction produced in electrolyzers is different from fuel cells, but the way we can understand them is similar, right? So I take here the little example from the proton exchange membrane in electrolysis, right? The structure of this PEM is simple. It contains a cathode and anode, right? And here is a membrane where contains the catalyst layer, right? This technology currently use a noble catalyst like platinum, right? So the necessity actually is to reduce or including use platinum-free electrocatalyst to improve the performance and the commercialization of this PEM electrolysis, right? Another problem is in the anode, the OER reaction produce oxidation. Therefore, there's very less material can resist the oxidation. So that one is also the thing we have to focus. Identify this structure. You can see that they have some typical problem like kinetic losses, right? Because in this kind of a structure where we have to deal with the gas phase and liquid phase, right? So the diffusion of the gas in the membrane on or produce a gas, and after that they can go outside, like in case of water splitting, right? Therefore, they have also the problem of ohmic losses and the transport of the gas as the surface will produce a reaction. Okay. So here is a simple configuration of fuel cell or electrolyzer. Right? You can see that this on this part here, this can be very simple mechanical component. The main component here is the MEA, is membrane electrode assembly, where we have a catalyst coated on the membrane. Commonly, they use a Nafion membrane. It's a polymer, a sulfonate polymer, and on the two sides they coated on the cathode and an anode, the electrocatalyst, right? According to the statistics, the cost of the MEA can have or reach about 24% of the overall PEM. So it is significant. And the cost is also due to the use of a noble metal like platinum or platinum alloy, and also because we use the traditional technique is the catalyst ink, right? So this ink is requires adhesive component or the binder. Commonly is made from a Nafion solution. So all this component makes very expensive MEA, right? This is also limit the use of PEM or fuel cell in the presence nowadays, because platinum including has very small amount in the earth crust. So the need here is to reduce or tend to use
less platinum as possible. Okay. So in different type of fuel cell, they use different catalysts, but in PEM structure, commonly they use platinum, ruthenium, right? Or zinc-coated anode, and the cathode is mainly platinum. That's commercially, right? So you can see here, only in the case of alkaline fuel cell, we can accept with a non-platinum electrode is commonly, right? But the most used nowadays, and which more is produce better performance, is still PEM, right? So to improve or make it possible for commercialization, we have to design the catalyst to decrease the kinetic loss, right? And also to improve the performance of the PEM. So to design it, we have to analyze also the mechanism that occurring on the electrode. Commonly, it produces hydrogen evolution reaction on the cathode, right? So both in case of the PEM and fuel cell, they just have the vice reactions. Therefore, we can study with a similar technique is using the CV or LSV, right? Commonly in here, the mechanism can be one more step, continue with the heteroscale step or taper step, depending on the tap fail slope, right? For her, in the literature, they have used different type of metals or alloys, like PT alloys, and including, they have seen that to improve the performance of the PEM, because the reaction in the cathode and the anode is different in kinetics. In the cathodes commonly is slower, while in the cathode is faster, right? So they have suggested use a transition metal to combine with a PT to improve the anode reaction, right? But we have also some limitation because the presence of the less noble metal like cobalt or nickel can be very fast oxidized, right? In fact, so the trend to improve this is based on using another more better performance with a better resistance to the oxidation, like the MOS2 based electrode, or including using ruthenium. But probably it cannot reduce the cost, right? So the best way, what is the strategy in the future to make sustainable technology on this? We have to back to very fundamental things. You can see from point of view of thermodynamics, using volcano plot, right? PT has very it is very interesting element. You can see here is it has 0 electron volts of the free energy, right? So this means it can very easy to produce hydrogen, and also very easy to deobserve the hydrogen on the electrode, right? So this unique property, there's no other element can substitute. You can see in the volcano plot, we have no other element, right? PT or palladium is close to PT or ruthenium,
but no other element can do the same thing. It's difficult, but not impossible, right? We can probably choose element from a weak binding energy like nickel, or combine with another in the right hand side like MOS2, right? Basing this criteria. So this means from these fundamentals or thermodynamically, it probably we cannot obtain the same element like platinum, but to mimic this one is possible. So it's because of that we firstly developed the PT-based alloy catalyst to make it like a reference. Yeah, you can see over here the PT or PTC or PT cobalt. They have very good electrocatalyst property, right? There's no doubt that there's this behavior. But how to now remove platinum, right? Or to remove platinum is our proposal. We try to find another alternative like platinum-free catalyst. We have recently observed that a very simple combination of nickel and chromium, nickel-chromium, is produce very good behavior and electrocatalytic property in her reaction. You can see over here the current density incredibly increased, right? In certain way, it's comparable to the platinum. Of course, polycrystal platinum, right? And it produces also very strong electrocatalytic property in acid media. So that is important to us, because in the alkaline media, we can use another element without the present platinum, but in the acidic media, there's very little number of elements. So the combination of nickel and chromium, which is very resistant to the oxidation, is improve the behavior or electrocatalytic performance, right? Another candidate, right, with the platinum-free proposal here is called high entropy alloy. It is mean we combine different elements, like of course it's less expensive, like nickel, cobalt, chromium, including iron, right? When we combine this one, we produce a mixture with an element where they produce high entropy than the individual component. So that one is called high entropy alloy. This is super alloy, has very interesting properties, like it's super elastic, right? Super hard. Or here we observe that it's also they have a strong corrosion resistance, right? And here is our recent publication on this. We have seen that the high entropy alloy with the iron, nickel, cobalt, chromium base, right, produce very good electrocatalytic properties, and including corrosion behavior, right? Certainly, you can see that compared to platinum, it's very close, right? It's very close, and of course, it cannot surpass the behavior of platinum, but in terms of thermodynamics, the difference in the upper voltage is small, right? And in terms of kinetics, it's a little bit
less as compared to platinum, but it can be used also, because compared to the cost of platinum, this high entropy alloy is good enough, I think, right? So it means high entropy alloy can be a very good candidate to apply as electrocatalyst without the use of platinum. In the future, if we can design and combine with another element, right, we can probably use and suggest in the future a good candidate to replace platinum. So thank you very much for your attention. Thank you very much for the long time collaboration with the UNAM. And here's the end of my talk. Thank you very much again. So if you have any questions, suggestions, please feel free to ask me. Thank you. Thank you very much, Professor Thule. We don't have time for any questions. Nevertheless, you can, if you can share your email, please, Professor. Yes, actually, For more yes. questions of the audience, you can contact the Professor Thule. Thank you. Thank you. Dear Professor Thule, the first International Symposium on Advanced Materials and Applications Committee would like to thank for attending and giving your presentation. The organizing committee provide the following participation certificate for the keynote conference. Thank you, Professor. Yes, thank you very much. Thank you. Y le cedo la palabra al doctor Joan Reyes Miranda. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Ivonne. Continuamos con las presentaciones. Es el turno del doctor Jorge Iván Aldana González, del Departamento de Materiales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta casa de estudio. Nos va a presentar la ponencia magistral titulada Direct Extraction and Recovery of Metal from E-Scrap Using Green Excipients. Por favor, doctor Iván, si es tan amable. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, doctor. Todo bien. Gracias por la presentación. Es un honor estar compartiendo con ustedes un poco de la investigación que realizamos aquí en el Departamento de Materiales de la UAM Azcapotzalco. El día de hoy vengo a platicarles un poco al respecto de la extracción directa y recobro de metales a partir de basura electrónica utilizando lixiviantes verdes. Bueno, me gustaría comenzar hablando un poco acerca de algunos datos interesantes. En nuestro país, al igual que muchos países del sur del continente americano, al igual que el sur de Europa, sobre todo los países africanos, que no es como tal Europa, pero es un continente distinto, durante varios siglos han sido explotados a partir de recursos que son mineros. Como un ejemplo, en México hay un estado que se llama Zacatecas. Este estado lleva 4 siglos y medio de explotación minera ininterrumpida. Eso lo que quiere decir es que va a llegar el momento en el cual, pues esos recursos minerales ya no van a estar tan disponibles para nosotros. Para todos es claro que cada vez las minas hay que ir cavando más dentro para obtener estos recursos tan importantes. Aún así, después de 4 siglos al menos de explotación ininterrumpida de este tipo de recursos, México sigue siendo el principal productor de algunos metales, sobre todo de plata, seguido muy de cerca por lo que es China y lo que es Perú. Pero algunas referencias en la literatura podemos encontrar que se estima que en un lapso de 20 a 30 años se dé una disminución de las reservas minerales de diversos metales. Esto resulta ser un problema que hay que comenzar a atacar desde este momento. Aunque parezca un poco loco este asunto, ya existe regulación con respecto a lo que se conoce como minería espacial. Es algo que se planea hacer en los próximos años, pero mientras eso ocurre, pues hay que buscar opciones. Y una de esas opciones es voltear a ver lo que tenemos a la vista y enfrente de nosotros, que es la basura electrónica. Este tipo de recursos son muy importantes debido a algo que se conoce como la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces compramos nosotros un dispositivo electrónico, sobre todo de última generación,
Y estos hay veces están programados para durar solamente algunos años y posteriormente los vamos a ir cambiando por algunos otros que son más recientes, sin que estos dejen de funcionar adecuadamente. Es muy interesante el que nosotros podemos contar con este tipo de recursos para obtener metales de alto valor agregado. Por ello, hoy les voy a platicar un poco acerca de la recuperación de algunos metales, dentro de los cuales se incluye el manganeso, el zinc, el níquel, el cobalto y la plata. Bueno, si nosotros volteamos a ver la tabla periódica, vale la pena mencionar que aproximadamente el 80% de los elementos presentes en la tabla periódica corresponde a metales. Pero de todos estos metales, que son el 80% de lo que hay en la tabla periódica, solamente hay algunos, ni siquiera necesitamos más de una mano para contarlos, que son aquellos que podemos encontrar con una pureza elevada. Ellos se encuentran formando lo que son compuestos. Estos compuestos pueden ser, los metales estar formando lo que son sulfuros, lo que son óxidos, lo que son algunos minerales complejos. Es ahí donde aparece lo que se conoce como la metalurgia extractiva, que es el arte de extraer metales, refinarlos y darles un uso posterior. La metalurgia extractiva, como nosotros sabemos, se parece mucho a lo que es el sistema digestivo. Nosotros tomamos un alimento con la finalidad de utilizar y de aprovechar los nutrientes, las grasas, los minerales, etcétera, etcétera, y desechar aquello que no nos sirve. Algo muy parecido hace la metalurgia extractiva. Hay una parte de la metalurgia extractiva que se conoce como hidrometalurgia, que utiliza algún tipo de disolvente, algún tipo de medio lixiviante, que nos ayuda a llevar a cabo esa separación del metal con los otros elementos que se encuentran en la naturaleza. En ese sentido, voy a comenzar hablando un poco acerca de la recuperación de manganeso y zinc. El manganeso y el zinc son dos elementos muy utilizados a nivel de ingeniería. El manganeso es un aditivo para algunas aleaciones. Se utiliza como en forma líquida. Se utiliza como un aditivo para llevar a cabo procesos de lubricación en la fabricación de aleaciones de aluminio, en colorantes, etcétera, etcétera. El zinc como tal, pues es un elemento característico que se utiliza para proteger otros elementos de la corrosión. Se utiliza mucho del zinc como el 50% para procesos de galvanizado. Se utiliza también para la fabricación de ánodos de sacrificio. Se utiliza también para pinturas que ayudan a proteger de la corrosión. Algo que tienen en común estos elementos es que tanto el zinc como el manganeso no se encuentran puros en la naturaleza. Se encuentran o bien formando óxidos o bien formando sulfuros. Tradicionalmente se utilizan procesos pirometalúrgicos aunados a procesos hidrometalúrgicos también, pero generalmente el primer paso es un paso pirometalúrgico, el cual implica el uso de grandes cantidades de energía y pues al utilizar grandes cantidades de energía se generan muchos gases que potencialmente pueden ser muy nocivos, reaccionar con lo que hay en el medio ambiente y provocar una contaminación bastante seria. En ese sentido, pues países como el nuestro no somos productores de manganeso, lo tenemos que importar. De zinc somos productores, pero no somos un país muy rico en este elemento. Por lo tanto, como mencionaba con antelación, es necesario voltear a ver algunos otros recursos. En ese sentido, las baterías alcalinas, que son estas pilas que utilizamos nosotros para dispositivos que no requieren grandes cantidades de energía, como son controles remotos, como son relojes, etcétera, etcétera, eh, corresponden aproximadamente al 60% de la producción mundial de pilas, pero vale la pena verlas desde este punto de vista. Al ser de las pilas mayormente fabricadas, se convierten en un residuo que posteriormente es necesario tratarlo adecuadamente para reducir los riesgos asociados a un mal, a no darle un uso adecuado a esos residuos. Este tipo de pilas contienen alrededor del 20% en peso de zinc y del 30% en peso de manganeso. Esa la sitúa en segundo lugar como fuente de obtención de estos metales, solamente después de los minerales, con la ventaja de que estos ya los tenemos pues en la superficie, por llamarle de alguna manera. Ok, bueno, si buscamos nosotros en la literatura, nos daremos cuenta que desde ya hace algunos años, diversos investigadores en el mundo han tratado de utilizar estos materiales como una fuente de estos metales de importante interés para la industria. El asunto aquí generalmente es de que se ocupan ácidos muy concentrados para llevar a cabo el proceso hidrometalúrgico. En ese sentido, se han buscado alternativas a ellos. Una de ellas es lo que se conoce como lo que son los líquidos iónicos. Sí, los líquidos iónicos como tal
ayudan a contrarrestar algunos efectos que tiene el agua como disolvente. Electroquímicamente el agua tiene algunos bemoles, sobre todo que el agua también se oxida y se reduce. Estos líquidos iónicos presentan algunas desventajas, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Son costosos, requieren métodos de síntesis muy complicados, son poco biodegradables, son higroscópicos, etcétera, etcétera. Entonces es nuevamente aquí donde tenemos que buscar algunas opciones para el uso de estos medios lixiviantes tan importantes para este tipo de procesos de recobro de metales. En ese sentido, surge lo que es una nueva generación de este tipo de líquidos que se llaman los disolventes eutécticos profundos, que son sistemas formados a partir de mezclas eutécticas de ácidos de Lewis y Bronsted, que pueden contener una serie de especies aniónicas y o catiónicas. Con respecto a los líquidos iónicos y a los medios ácidos tradicionales, estos son fáciles de preparar, tienen baja volatilidad, son biodegradables, biocompatibles, baratos, seguros. Y en realidad la síntesis en laboratorio es muy simple y son muy estables químicamente a temperatura y presión ambiental. Si buscamos nosotros en Scopus, nos damos cuenta de la importancia y la evolución que han tenido este tipo de disolventes no mucho tiempo atrás. Es más o menos como por el 2010, como por primera vez fueron sintetizados. Entonces, pues prácticamente tienen un uso como tal de no más de unos 15 años. Mayormente se utilizan en la parte de la química, de la ingeniería química y de la ciencia de materiales. Ok, comenzando con lo que es la recuperación del manganeso y del zinc, pues de igual manera que como se realiza en el caso de los minerales, aquí ocupamos nosotros como materia prima las pilas completas. Hacemos un proceso de trituración, un proceso de molienda con la finalidad de separar los componentes que son los que contienen los metales de interés. En este caso, pues los polvos que se encuentran sobre todo en el ánodo y el cátodo de la pila. Los ponemos en contacto con el disolvente eléctrico profundo por más o menos 24 horas. Hacemos análisis de la solución después de ese tiempo para determinar las concentraciones de metales que han sido lixiviados. A partir de procesos electroquímicos, llevamos a cabo la recuperación de estos metales, utilizando sobre todo técnicas de caracterización como es microscopía electrónica de barrido y EDX. Aquí hay un espectro de difracción de rayos X con el cual nosotros notamos la presencia del manganeso y del zinc. De igual forma como en el caso de los minerales, no se encuentran puros, sino están formando compuestos. Como tal, aquí podemos observar que se encuentran formando óxidos. La primera parte que realizamos es un estudio por voltamperometría cíclica. Esta es una técnica electroquímica potenciodinámica que nos permite llevar a cabo un estudio con la finalidad de identificar procesos redox. En este caso, observamos un pico de reducción, el cual asociamos nosotros a la reducción de los metales que se encuentran lixiviados en el disolvente eutéctico profundo. Posteriormente que ubicamos nosotros este pico de reducción, procedemos a llevar a cabo estudios potenciostáticos. Es ahí donde nosotros imponemos diferentes potenciales en la celda para lograr llevar a cabo el electrodepósito de los metales, el cual podemos notar aquí de acuerdo a lo que es el SEM y el EDX, que se lleva a cabo de una manera bastante eficiente. Tanto el manganeso como el zinc los podemos nosotros electrodepositar a partir de este lixiviado o de estos licores de lixiviación. Para el caso de la recuperación de níquel y cobalto, también pues sabemos que son dos metales muy importantes a nivel industrial. Sobre todo el níquel se utiliza pues mucho para la fabricación de aceros inoxidables, se utiliza para procesos de niquelado, para la fabricación de diversos tipos de dispositivos, incluyendo herramientas de corte. El cobalto es un elemento fundamental, al igual que el níquel, para la fabricación de superaleaciones, muy utilizadas en todo tipo de industrias. De igual manera, este tipo de metales no se encuentran puros en la naturaleza y es necesario llevar a cabo un proceso de obtención que incluye procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos que, como ya mencionaba anteriormente, pues implican el uso de grandes cantidades de energía y arrojan a la atmósfera pues muchas emisiones bastante dañinas. En cuanto a la producción mundial de níquel, México no es como tal un productor de níquel, pero sí es un productor de acero inoxidable, lo cual quiere decir que mucho del níquel que utilizamos es importado. Mucho de ese níquel que se utiliza para fabricar el acero inoxidable se recicla, ¿sí? Pero a partir de chatarra de acero inoxidable. Aquí es donde volteamos a ver a lo que son las baterías de níquel metal hidruro, que son esas baterías recargables que comúnmente utilizamos en muchos lados. Incluso algunos automóviles híbridos, sobre todo utilizan baterías de níquel metal hidruro. A diferencia de los automóviles eléctricos que utilizan baterías de iones de litio, las baterías recargables que utilizan los autos híbridos
pues son generalmente hechas a partir de baterías de níquel metal hidruro. En ese sentido, también muchos investigadores en el mundo han propuesto metodologías para llevar a cabo la recuperación de estos metales utilizando ácidos muy concentrados. Vale la pena enseñar aquí que dice para recuperar níquel, cobalto y algunos lantánidos, utilizaron un ácido 12 molar de ácido clorhídrico. Es una concentración bastante elevada, lo cual pone en riesgo tanto a los operarios como las condiciones en las cuales se lleva a cabo este tipo de procesos de recuperación. En ese sentido, pues aquí trabajamos con baterías recargables de níquel metal hidruro, desarmamos, separamos los componentes del ánodo y del cátodo, caracterizamos por difracción de rayos X estos polvos que provienen de tanto del ánodo como del cátodo, para cerciorarnos que efectivamente se encuentran los metales, nuevamente lo menciono, formando compuestos, por lo cual va a ser necesario llevar a cabo un proceso de lixiviación. Para ello, pues utilizamos en este caso diferentes tipos de disolventes eutécticos profundos formados por cloro de colina urea, cloro de colina glicerol y cloro de colina etilenglicol. Los utilizamos todos ellos para llevar a cabo el proceso de lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? Brevemente lo digo. Es como cuando nosotros hacemos café. No café soluble, sino café de grano, ¿no? Primero lo molemos, lo ponemos en un disolvente adecuado, que en este caso es agua, calentamos el agua para facilitar las reacciones que ocurren en el interior y posteriormente tomamos el café. Claro, le quitamos la parte todo lo que sería, pues la parte de la fibra, etcétera, etcétera. Algo muy parecido hacemos aquí, solamente que en lugar de café utilizamos los polvos del ánodo y del cátodo, y como líquido, en lugar de agua caliente, utilizamos los disolventes eutécticos profundos. Posteriormente a ello hacemos estudios electroquímicos a 80 grados centígrados y podemos notar, comparando con ácido sulfúrico 2 molar, con respecto a la recuperación de níquel y de cobalto, que efectivamente no llegamos al 100%, pero alcanzamos un 84.1% para el níquel y un 83.6% para el níquel, utilizando, pues, comparado con respecto a los otros dos sistemas, que serían el ácido sulfúrico 2 molar. Ok. Bueno, utilizando la técnica potenciostática de cronoamperometría, nosotros logramos determinar en función de la densidad de corriente que obtenemos con respecto a los licores de lixiviación obtenidos después de 24 horas en el DES formado por cloruro de colina y urea, esta fue la mejor opción en este caso de recuperación de estos metales, lo cual podemos nosotros comprobar utilizando técnicas de caracterización como es la microscopía electrónica de barrido. Asociado generalmente a esta técnica viene otra técnica que es el EDX, que es la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, con la cual nosotros comprobamos que sobre un soporte carbonoso es posible llevar a cabo la recuperación tanto de níquel como de cobalto. Bueno, por último, voy a hablar un poco acerca de lo que es la recuperación de plata. La plata, ya mencionaba, México es el principal productor actual de plata en el mundo. Aún así, como también mencionaba, 20, 30 años bastan para que las reservas de muchos metales en el mundo disminuyan. Por ello es importante comenzar a ver cómo podemos recuperar este tipo de metales. La plata como tal se utiliza en diferentes tipos de industria. Una de las más una de las industrias que mayormente utiliza este metal es la industria electrónica. Dentro de todas las aplicaciones que puede tener la industria electrónica, se encuentran la fabricación de baterías de óxido de plata, que son esas pilas de botón que utilizamos para cierto tipo de dispositivos, incluyendo relojes, marcapasos, etcétera, etcétera. La plata, a diferencia de otros metales, se obtiene de lo que es el sulfuro de plata, que se conoce como argentita. De igual manera utiliza procesos pirometalúrgicos y posteriormente procesos hidrometalúrgicos para llevar a cabo la obtención de este tipo de metales. Generalmente se utilizan medios ácidos muy concentrados y ya hay gente que ha llevado a cabo la recuperación de estos metales utilizando algunos otros tipos de fuentes, como son las placas de rayos X. También mucha gente utiliza, pues, procesos de recuperación de este metal a partir de lo que nosotros estudiamos, que son las baterías o pilas de botón de óxido de plata, con la ventaja de que nosotros no utilizamos ácidos concentrados, sino utilizamos los disolventes eutécticos profundos. ¿Qué fue lo que realizamos aquí? Pues de igual manera, la pila la desarmamos, separamos los componentes, llevamos a cabo el proceso de lixiviación en el disolvente eutéctico profundo, filtramos, separamos una parte de la plata que se encuentra en estado con valencia cero, y el resto de ello lo electrodepositamos. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros lo que es la caracterización de los polvos, a partir de los cuales podemos nosotros notar
que hay una buena cantidad de plata metálica, pero también hay una cantidad importante de óxido de plata, que es la que nosotros lixiviamos y posteriormente recuperamos a partir de técnicas electroquímicas. Aquí les presento un voltamperograma obtenido a partir de los licores de lixiviación de plata sobre un soporte carbonoso. Podemos nosotros observar un pico de reducción asociado a lo que es la reducción de plata y un pico de oxidación asociado a lo que es la oxidación de la plata. Nosotros nos quedamos con la parte de la reducción, imponemos diferentes potenciales para llevar a cabo la electrorrecuperación de este tipo de metales. Por mencionar algo, la etapa final de la obtención de muchos metales a partir de procesos que involucran a la metalurgia extractiva, hay una parte que se llama electrometalurgia. En esta parte generalmente se utilizan procesos de electrowinning o electroobtención para la parte final de recuperación de los metales. En ese sentido, pues aquí lo que hicimos fue electrodepositar plata a partir de los licores de lixiviación de lo que son estas baterías, logrando obtener un metal de alto valor agregado, un metal precioso, a partir de lo que es un desecho. Bueno, finalmente les presento algunos de los artículos publicados en revistas Q1 en estos últimos años, en los cuales pues publicamos lo que es la recuperación de manganeso y la aleación manganeso-zinc a partir de baterías alcalinas. Está publicado en el Journal of the Electrochemical Society. También publicamos la electrodeposición o la formación electroquímica de la aleación níquel-cobalto a partir de baterías de níquel metal hidruro. Posteriormente, llevamos a cabo lo que es la recuperación de plata, que es el último caso que les mencioné. También, este es en el 2022, nosotros recuperamos cobalto, ya comenzamos a trabajar con lo que son recuperar metales a partir de esto que cada vez hay más en el mundo, que son baterías de iones de litio, ¿sí? Y bueno, pues no nos hemos quedado ahí. Más tarde, el maestro David va a platicar un poco acerca de recuperación de neodimio, de otro tipo de desechos electrónicos. Y aún así, fíjense, en esta última publicación, lo que nosotros hicimos fue llevar a cabo la recuperación de metales, que en este caso serían el níquel y el cobalto de las baterías de níquel metal hidruro, pero ahora le dimos un uso. Fabricamos nosotros materiales, nanopartículas, a partir del recobro de estos metales, este tipo de medios, y lo utilizamos para llevar a cabo electrooxidación de urea, que es un contaminante bastante importante en medio acuoso. Bien, bueno, aquí de manera de comercial, publicamos un capítulo del libro en este compendio que se llama Nucleation and Grow in Applied Materials. Ahí tenemos nosotros pues capítulo en el cual hablamos de procesos de nucleación y crecimiento de metales en este tipo de disolventes. Finalmente, como conclusiones, pues yo creo que lo más importante de realizar este tipo de investigación es que tenemos que voltear a ver lo que tenemos enfrente de nosotros, aquello que es más fácil de obtener y aquello con lo cual nosotros llevemos a cabo una reducción de ese efecto negativo que causamos al medio ambiente. En ese sentido, la recuperación, la electrorecuperación o la recuperación electroquímica de metales resulta ser una excelente alternativa para obtener metales, no de minerales, sino de desechos electrónicos que nosotros utilizamos y que cada vez se incrementa más su número en la vida diaria. Quiero agradecer a la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, al área de Ingeniería de Materiales, al doctor Manuel Palomar, al doctor Mario Romero, a la doctora Elcita del Poli, a mis alumnos de licenciatura y posgrado, que hay una foto de algunos miembros del área, algunos estudiantes, en un congreso del año pasado. No me basta más que terminar la plática con esta frase que dice, dadas las circunstancias adecuadas, sin más base que los sueños, la determinación y la libertad de intentarlo, personas muy corrientes hacen constantemente cosas extraordinarias. Aquí es donde nosotros nos encontramos. Aquí está lo que es la UAM Azcapotzalco. Nosotros tenemos una página en Facebook, si alguien nos quiere seguir, se llama así Ingeniería de Materiales UAM. Nos encontramos en la Ciudad de México, en la delegación, en la alcaldía, perdón, Azcapotzalco, y ya que lleguen ustedes a nuestras instalaciones, estamos en el edificio W, y por aquí pueden llegar a nuestro laboratorio. Si tienen alguna duda por la cuestión del tiempo, etcétera, etcétera, o algo que les haya interesado, pueden escribirme a mi correo, son mis iniciales, jiag@azc.1.mx, o pueden buscar pues mis datos en mi perfil de Google Scholar.
Por su atención, muchas gracias. Estoy abierto si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctor Iván Aldana, por su muy buena presentación que realizó. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para un par de ellas. Si nos siguen desde Facebook, pueden dejarla en la caja de los comentarios, lo mismo para YouTube, o directamente, si tienen alguna pregunta por este medio, pueden levantar la mano. ¿No tenemos preguntas? Mm, mm, ok. Sí, yo tengo una pregunta referente a la recuperación de estos metales a partir de los eutécticos profundos. Menciona varias ventajas. Una de ellas es que se pueden em, mezclar fácilmente, ¿no? La urea y turea. Pero considerando el tiempo que se requiere para disolver este tipo de metales comparado con los procesos, ¿qué tanto hay de ventaja ya o desventaja el uso de este tipo de materiales? Bueno, en cuanto a tiempos, evidentemente los medios ácidos son más rápidos. Hablamos del orden de que se dejan, pues, en promedio no más de 8 o 10 horas. Nosotros, para llevar a cabo lo que es el proceso de lixiviación, los dejamos un aproximado de 24 horas. La principal ventaja, sobre todo, aquí es que alcanzamos porcentajes de lixiviación superiores al 80%, en ocasiones el 85% con respecto a estos medios tradicionales. La principal ventaja, sobre todo, es que nosotros disminuimos el uso de este tipo de solventes, como son los ácidos muy concentrados, que pues que ponen en riesgo a los operarios y que luego la disposición final de estos residuos resulta ser muy complicada. La ventaja de los DES, sobre todo, es de que muchos de los componentes a partir de los cuales se forman son compuestos de origen natural. Por mencionar este ejemplo, el DES que se llama Reline está formado por lo que se llama cloro de colina y urea. Cloro de colina es una sustancia que se utiliza como aditivo incluso para dar de comer a las aves de corral. Y la urea, pues sabemos que es algo que excretamos nosotros mismos incluso en la orina. De tal manera que al mezclarlos forman un compuesto que es incluso más estable que estos compuestos por separado. Y después de utilizarlo, nosotros podemos hacer una disposición de los residuos, pues bastante segura. Esas serían sobre todo las ventajas. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Y habrá alguna estrategia o están siguiendo ustedes una estrategia para poder reducir esos tiempos de lixiviación y así poder, pues un poco competirle al uso de ácidos? Sí, hemos estado trabajando, siempre que realizamos un estudio de este tipo, pues movemos muchas variables, ¿no? Una de ellas bien interesante es la temperatura. Este tipo de disolventes, son muy viscosos. Son muy viscosos a temperatura y presión ambiente. Cuando nosotros elevamos la temperatura, disminuimos la viscosidad. Al disminuir la viscosidad, incrementamos nosotros lo que es el movimiento, ¿no? A un nivel molecular. De esta manera, pues también conseguimos nosotros que se incremente la capacidad que tienen este tipo de disolventes de conducir adecuadamente la electricidad. En ese sentido, al incrementar nosotros la temperatura, logramos llevar a cabo una recuperación más efectiva de estos metales. Con la desventaja de que muchas veces este tipo de disolventes están formados por compuestos orgánicos, no podemos elevar tanto la temperatura, pues porque comienza a haber una degradación del mismo disolvente. De tal manera que sí, estamos llevando a cabo estudios de estos a temperaturas elevadas, pero ahora estamos volteando a ver procesos en los cuales ya no solamente está involucrada la presión ambiental, sino comenzar a mover lo que es la presión para llevar a cabo una disminución de lo que es la reactividad de este tipo de disolventes por exponernos a una temperatura elevada. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, Tengo una pregunta, Iván. sí, adelante. Eh, Cuando tú disuelves metales, ¿no? A partir del desecho de baterías, seguramente que se van a disolver los otros elementos. Entonces, ¿cómo los separas?
individualmente los metales a partir de esas mezclas de iones, ¿no? Generalmente, por eso es de que siempre tomamos nosotros en consideración, antes de llevar a cabo incluso los procesos de lixiviación, nosotros lo que realizamos es caracterización, sobre todo por difracción de rayos X. Posteriormente, para hacer una recuperación selectiva de los metales, pues lo que estudiamos son precisamente con técnicas electroquímicas, sobre todo con voltamperometría cíclica, estudiamos las ventanas de potencial que generalmente están asociados a los metales presentes en los licores de lixiviación. Eh, También se incluyen muchas veces en este tipo de desechos la presencia de algunos elementos como son los lantánidos. La ventaja al utilizar este tipo de procesos electroquímicos es que todos estos elementos tienen diferentes potenciales a los cuales se llevan a cabo los procesos de reducción. De tal manera que en primera instancia esa sería la herramienta con la cual nosotros podemos llevar a cabo una recuperación selectiva de los metales. Perfecto. Gracias. Pues Gracias, gracias. agradecemos al doctor Jorge Iván Aldana González por la impartición de la ponencia magistral y le hacemos entrega de esta constancia. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, voy a presentar la siguiente charla, que es Challenges During Technology Development of AM Components for Aerospace, de la doctora Rosa María Pineda Huitrón. Doctora, si gusta proyectar su presentación, por favor. Le damos la bienvenida. Ella es especialista en materiales y procesos en GKN Aerospace en Suecia. Le damos la bienvenida, doctora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer la invitación por darme la oportunidad de presentar parte de nuestros proyectos que estamos llevando a cabo en GKN. Voy a presentar la primera parte de la presentación en español y si se puede la parte técnica la puedo presentar en inglés. Si lo presento en español me voy a tardar muchísimo. Pido una disculpa por adelantado, pero si alguno tiene algún comentario o algo así, por favor, levántame la mano y con gusto les responderé. Sí, la presentación es básicamente de los challenges que tenemos en la empresa. Trabajo como Senior Research Engineer en GKN Aerospace en Suecia. Y bueno, a ver. Voy a hablar un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Rosa María Pineda Huitrón. Soy originalmente de la Ciudad de México. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana también, como de la carrera de metalurgia. Y bueno, la primera vez que me moví a Europa fue mediante una beca que se abrió en Erasmus a México directamente y tuve la oportunidad de ir a hacer un proyecto de investigación de aceros avanzados de alta resistencia para uso automotriz, como la tesis de ingeniería. Después regreso a México y bueno, trabajo en una acerera que se llama Ternium, que queda en Monterrey. Después de ahí me voy a estudiar una maestría en materiales avanzados por parte de un programa que se llama AMAZE Master Program, donde nos dan la oportunidad de tener doble grado. El primer grado lo hice en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y el segundo en la Universidad Tecnológica de Luleå, en Suecia. Tuve también la oportunidad de trabajar en la tesis de maestría en el mismo tópico en el que hice mi doctorado, que fue identificación del agrietamiento y las causas del agrietamiento en aceros microestructurales para uso automotriz en colada continua, en donde una de las industrias más grandes en Suecia, que es SSAB, tuvo la oportunidad de darnos ese proyecto.
Y bueno, en cuanto a mi experiencia profesional, como he dicho, he trabajado en Ternium como ingeniero de producto, básicamente en aceros automotrices. Mi expertise es en aceros automotrices. Después me muevo a Suecia por mi maestría y doctorado, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas como ingeniero en un centro de investigación que se llama Symposium, como líder de proyecto y manager, en colada continua, en hot rolling, forging, y bueno, aplicando a proyectos de la Unión Europea también. Y he trabajado también en otro tópico que es para la generación de ánodos para baterías, que también es un hot topic, y ahora actualmente trabajo con materiales base níquel para uso aeroespacial. Esas son mis áreas de expertise, pero yo creo que me voy a saltar esta slide, si no me voy a tardar un poquito más. En esta presentación voy a hablar sobre un tema que es básicamente cuál es el main challenging que tenemos en la empresa para movernos a uso de additive manufacturing, que es una de las, digamos, nuevas tecnologías que se están aplicando para uso aeroespacial. Voy a dar una pequeña introducción, cuáles son los objetivos, después seguidos del diseño experimental, algunos resultados y los principales findings. Ahora me voy a mover un poco al inglés. Our core technologies in GKN Aerospace are basically 4 main topics, which is engine structures, turbines, compressors, shafts, and also LPT cases. LPT stands for low turbine pressure, low pressure turbine or something like that. So then now we are planning to move some of our products and components in the engines into additive manufacturing technology. So talking about additive manufacturing technology, we are going to basically discuss, in this case, like laser directed energy deposition as our main technology so far with wire. So one of the things that we are interested in is, or in the area that I'm working with, is the hot part of the engine. The hot part of the engine requires those materials that withstand high temperatures and also has high corrosion resistance, and also that keeps the high mechanical properties at high temperatures. So in this case, we are going to talk about LPT case, which is specifically this project for. So then I work basically with nickel-based alloys, and today I will present one of the alloys that was developed by Haynes, the company, which is Haynes 282, and that has been one of our interest also to try it out. So the main objectives for us is, in this case, for this specific project, is to investigate the crack susceptibility of H2A2. And one of the main challenges that we have seen in nickel-based alloys, and specifically this material, is that the material becomes susceptible to crack, especially during LDD wire deposition. And this is because there is the interaction of different physical phenomena, including the fusion, solidification, melting, remelting during the layer-by-layer deposition, which is also called rapid solidification. So the rapid solidification during additive manufacturing for H2A2 and other nickel-based alloys, it leads to cracking. So we need to understand the fundamentals and also the causes for cracking for these specific alloys, since we are trying to move to this technology for some of our components. So the main approach for this work is a combination, is a multidisciplinary approach that we were combining simulations, finite elements, and also thermodynamic calculations. We were using as our main tool the hot ductility test in Global system, which is basically a thermomechanical system where we can deform material at high temperatures, almost reaching the semi-solid state. And in order to determine the crack susceptibility as our last step, we use some numerical analysis based on different constitutive equations.
So the experimental design is as follows. So we prepared the samples. We were building walls in our facilities via LDD wire. And we extracted some of those components or the specimens in two different directions, horizontal and vertical. So this presentation will include only the horizontal direction. And we compared two different process parameters with high and low heat input. Then after, in order to design the experiments and to select the correct temperature conditions for our testing in Gleeville, so we perform the temperature prediction and also using the thermophysical properties of the material by thermocalc software. The data used or obtained via thermocalc was used as an input data in ANSYS. Then after, once the design of the experiments was performed, so then we moved directly to the thermomechanical system, which is a Gleeville system 3800. And the test was performed basically in solid state conditions, which is basically like unidirectional stresses that we perform. Is tensile test, but instead of being vertical, it is horizontal. Then after, we just analyze with different equations what will be our crack susceptibility range for this material. So I will show more or less what are our results in ANSYS. So this is basically how the temperature is distributing layer by layer. So they were located three different nodes, one at the beginning, then center, and at the end of the deposition direction. Why we did this? This is actually to select the correct temperatures, since we were extracting different specimens from the bottom, close to the substrate, to the top, from T1 to T5 in this case. So then we needed also to kind of replicate what was the real condition for the specimens, and also to try to use the same conditions for the specimens during our thermomechanical analysis. So then we could get some realistic results, let's say, more accurate results. Then also, besides these simulations, we also did some trials with thermocouples in order to see how the temperature was varying in each layer. So each peak in this plot to the right, so it shows each peak represents one layer. So we have in total 25 layers. So as we move far away or at the top of the wall, so then we notice that the agreement between the experimental and the numerical is going far away. But at the beginning, of course, it is quite good. So it is in good agreement, more or less 23, 37 degrees, which is in this case something that we could trust. So with these, we selected different temperatures, in this case, based on the temperature distribution that you saw in the picture before. So then we selected temperatures from 750 degrees up to 1250 degrees with different parameters. Parameter A will be the low heat input data, and the parameter B will be the high heat input data. So the stroke rate, in this case, will represent the strain rate. Then we have a heating rate, holding time, and cooling rate, as it is represented here in the thermal cycle. So this sample setup was as follows in Gleeville. So we have actually in the chamber, we have these jaws where we place the sample, and also we weld two different thermocouples to follow up the temperature during our testing. What we found after, so then we plot the data, we perform, I forgot to say, so 2 or 3 tests per temperature. And then we use, basically, I will present the basic model for crack susceptibility, which in this case is the relationship between the reduction of the area in percentage as a function of the tested temperature.
So then we have here different data points where we can see different trends in this case. So we have test 1, which is the blue line, the test 2, which is the red line, and then we have 2 separate dots for the test number 3, which were our last data that we performed, since we have some spare samples. So this is for parameter A, and where we could see like the ductility. So the reduction of the area basically is showing how the fracture zone would look like. So it will look like brittle, or it will look like ductile. So we will see transition between ductile and brittle in the material, which is our interest. So these two concepts will give us the idea of how the ductility is changing along the temperature. So in this case, we could see that the ductility, it is around 40 to 50%. Then after, the ductility drops significantly at 800 and also increases a bit, but it's also a peak if we take a reference, the first ductility point. And then after, the ductility increases as the temperature increases up to 1000 degrees, and then it has a significant drop almost to 0% when the temperature is as high as 1250 degrees. In parameter B, so what we saw is that we saw a significant difference here, which was unexpected. But looking backwards into the temperatures that we simulate, so the extraction of the samples was one actually close to the substrate and one up at the top of the wall. So this, of course, is going to give us different performance of the material. So we perform a third test here, close that temperature, and then more or less we could trust that this is the highest ductility, around 30 to 40 will be the one to trust as our first approach. Then we have a significant increase here, but then a significant drop as the temperature increases up to 1000 degrees. And then after, again, we have a significant drop at 1250 degrees. What is this telling us? We have 2 different areas where the ductility changes. So that means that the material becomes susceptible to crack at 2 different temperatures. One is the lowest temperature and one is the highest temperature, which in this case is clearer in the parameter A, but not as clear for the lowest temperatures in parameter B. So how to relate this with crack susceptibility in the material and cracking mechanisms? So in this case, there are, according to literature, we have different mechanisms acting during the solidification of the material. So there is one mechanism which is called warm cracking. In this case, is ductility deep cracking. It's one of the mechanisms that normally occurs at lowest temperatures. And hot cracking, it occurs when the temperature is as high, where we still have some presence of liquid in the material. So this is very, very interesting, because despite the parameter that we are using, we will have hot cracks in the material. The material will be highly susceptible to crack in those. So this was a very nice and interesting finding for us. Then we compare also with some previous studies from other authors, but another process, which is welding, which is very similar to additive manufacturing. If we think that we have the fusion zone and the heat affected zone, then we see that we have, then we have like a significant drops at lower temperatures between 800 to 900 degrees, and then a highest drop at highest temperature. What does that mean? It doesn't matter what will be the process for this material, but at high temperatures, we will have the presence of hot cracks. The material will be susceptible to crack between, or as the temperature increases up to 1000 or more than 1000 degrees, where we will have still some liquid present in the material. So what will be our general finding? So in this case, generally, so the material
we can say with the results, so the material is susceptible to crack at 800 degrees, 850, 1150, 1170, and 1250 degrees. So two different mechanisms are acting. In this case, hot cracks, which occur at highest temperature, where still we have dendrites present, and ductility deep cracking, where it is more likely to occur at 800, 850 degrees. So in terms of process parameter effect, so we have the low heat input parameter, which is in this case a parameter A. So we will have a higher ductility values at 1000 degrees. But it will happen completely the opposite with the parameter B, that in this case it is with the high heat input. And the ductility will drop significantly at 1170 and 1250 degrees for both cases. So in this case, we also measure the volume fraction of liquid at the highest temperature, and we will have still 30%, and even 30% will be detrimental for the material. I think I was a bit short in my presentation, but I'm very open to questions en inglés o en español, and espero que hayan entendido un poco. Y yo creo que sí. Adelante, doctor. Hola. Hola, Primeramente, Iván. agradecerte pues, que hayas aceptado participar en nuestro simposio. Me da, no sabes cuánto gusto volver a verte tanto tiempo. Y Igual a mí, sí. Gracias. Y pues la verdad es de que me da mucho orgullo, al menos saber, saber que has llegado tan lejos geográficamente, académicamente y profesionalmente. Entonces me pregunta, aparte de lo interesante que nos presentaste, pues va sobre todo en términos de que fíjate que muchos de nuestros estudiantes, aquí en ocasiones digo, es un poco distinto quizás por allá en Europa, pero muchas veces aquí en México hay veces, nuestros estudiantes dicen, no hago una maestría, no hago un doctorado porque casi casi es dedicarme a la academia, ¿no? Entonces, pues, un ejemplo, ¿no? De que no necesariamente se tiene uno que dedicar a la academia, ¿no? Tú eres egresada aquí de la poderosa UAM, en Ingeniería Metalúrgica, ¿no? Sobre todo, pues mi pregunta va más allá, pues para que tú nos echaras ahí unas palabras en torno a motivar a nuestros estudiantes a que lleguen tan lejos y que lleguen en el nombre de nuestra universidad, así como tú lo has hecho. Sí, fíjate que he también encontrado a varias personas que piensan igual, pero no necesariamente estudiar una maestría o un doctorado significa que tengas que dedicarte a la academia directamente. Es preparación, y yo siempre he creído que el conocimiento es poder, es un arma muy poderosa. Entonces, si tú quieres crecer como un profesional en una empresa, si apuntas también a tener salarios altos, puestos altos, necesitas educación. Y para poder tener o competir en general con toda la tecnología que viene alrededor del mundo, incluyendo, ¿no? Inteligencia artificial y todas esas cosas, necesitamos conocimiento, y yo quisiera, sí, pues impulsar a la gente. Y si tienes mi correo, si lo quieres compartir, para saber cuáles son los programas en los que pueden aplicar. Por ejemplo, si buscan becas. Yo todo el tiempo he sido becada. Afortunadamente fui becada por CONACYT, pero también becada por Erasmus, que fue también, te digo, esta ventana que se abrió a México. Y he sido muy afortunada porque siempre me he puesto a investigar acerca de las organizaciones que becan, ¿no? Es bastante costoso, pero con becas es posible hacerlo. Y si requieren a lo mejor de alguna, pues, ¿cómo se dice? Advice, recomendación por parte de mí, todo, estoy muy abierta a hacerlo. Y me gustaría, sí, claro, impulsarlos. Adelante, chicos. Yo creo que es muy importante estudiar para poder llegar lejos. Y bueno, yo todavía pienso que entre más sé, no sé nada, ¿no? Hay muchísimo para aprender, pero sí, yo creo que es importante, es muy, muy importante, como dices. Muchas Can I gracias have a question? por tus palabras.
Y un gusto saludarte y que estés aquí con nosotros. De corazón, muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias por la invitación. Ay, pues ahí me invitas más. Rosa, can I have a question? Sí, sí. Yes, can you Yes. come back to your first slide about the title? It's a little cracks. Is stress corrosion cracking? Crack susceptibility is not corrosion cracking. In this case, is the Crack cracks that susceptibility. appear. Okay. Crack susceptibility. Susceptibility is when yeah. Yes, my question is on, the same thing. My question is, how is the relationship between the microstructure and crystal orientation with the crack susceptibility? Which one is more susceptible? Well, in this case, it will be very interesting to know that during additive manufacturing, especially LDED wire, we have a columnar epitaxial dendritic growth. So we know that columnar structure will lead directly to cracks because we will have that long boundaries that will be will act as a preferential site for cracking, and it will reduce significantly the ductility of the material. But in this case, we are talking about in as-built conditions. So in this case, we see a lot of columnar structure, but after the heat treatment, we will have a lot of anisotropy in the material. Yes. And one of the requirements for aerospace is to have isotropic materials, especially following the standards that for aerospace. So then we are continuing with the development, and we are continuing also with the technology. And what I'm trying to do right now is to implement a method in additive manufacturing to change a bit the way that we manufacture products in order to tailor microstructure. Instead to have columnar structures, I'm planning to find that transition columnar to equiaxed microstructure. So after that, then this will reduce the effect of cracking and also the effect of anisotropy in the material. The fact is that you cannot avoid the thing is called grain boundary, right? To control the grain boundary is very important to control the crack susceptibility, because that one can produce exactly in that place in the interface, right? Because the segregation in different phases. Okay. Therefore, isotropic properties for anything here is difficult. Did you check how is the grain size of your material? In the It's big, as-built? it's large? In the as-built condition? Yep. The size, well, we have very long columnar structure. Long isn't one direction, but another direction is maybe different, right? So because in 3D structure different. So you can have isotropic in certain plane, but in other plane cannot be, right? Well, in this case, yeah, there is always a preferential site for isotropic properties or isotropic microstructures. But I have not looked into that in detail. But anisotropy, we know that is that actually we have, and we know that we are pointing out that isotropy. So in this case, there is a need to perform EBSD analysis in order to see. Good, but EBSD is good for small grain size. If you have a very large grain size, not good enough, because you cannot produce a good statistic, right? Well, it depends if we use like different scenarios and different samples for that. But I met a person in ICAM conference last year, and this advanced manufacturing, and actually they are developing a device that can give you, for bigger samples, an image of almost as high resolution as the EBSD. Okay, it's good.
Yeah, that is actually for aerospace components, or for some components that requires like further analysis, but without reaching the destructive analysis. And it's for specifically to check the microstructure after processing and additive manufacturing. So that is amazing. I haven't tried that, but I was thinking to double check what is the main limitations for that, but that would be something that can be helpful for us, because since we have these long grains, I know that in a normal SEM we require very small samples and the columnar will be cut. Yeah, interesting. Yes, but EBSD is still surface technique. You can double check with X-ray diffraction, macro texture using the X-ray diffraction. It can be good also. Yeah. All right. Yes. I have one more personal question. I have seen that you use thermocan, right? Could we check in future if we have possibility to collaborate in using the thermocan to calculate something in my alloy? If we could do a collaboration? Yes, because Yeah, I would like to use thermocan, but I have no license, right? Yeah, exactly. So we have the license for titanium and nickel-based alloys, and also we have the module for additive manufacturing as well. So I'm sort of the responsible for thermocalc at my group. So then, of course, it would be nice if we can good news do collaboration with that. So if we can build a project, and then perhaps I don't know, you can come and visit us, or we can try to find a grant from Mexico and a grant from Sweden. Yeah. So that would be nice if we can build a collaboration. So please ask Ivan for my email, and then I guess my email is somewhere there in the agenda. Okay, thank you. I will contact you. Yes, thank you very much for the questions. Thank you. Muchas gracias. Tenemos aquí un par de preguntas también en el chat de Zoom. Las voy a hacer muy rápido. Una de ellas ya la respondió, es sobre stress corrosion cracking. Y la otra pregunta el doctor Mario Alberto Romo, si van a establecer alguna correlación con la distribución elemental en las fases microestructurales presentes a partir de 1150, dice aquí. A partir de 1150 te refieres a la dirección cristalográfica. A ver, si anda por aquí. Si puede abrir el micrófono, doctor Mario. Sí, gracias. Hola, buenos días. Gracias. No, me refiero a la temperatura, a 1150. A partir de A partir de 1150 se ve el decremento. Sería interesante saber si hay microsegregación o inclusive nanosegregación, nanoprecipitación, que induzca estos, los suficientes concentradores de tensión para generar las fisuras, ¿no? O sea, tiene que empezar en algún punto, tiene que empezar tal vez como un nanodefecto, alguna cosa así, o varios, inclusive podrían ser redes de nanodefectos, pero al final de cuentas llevan a una grieta, ¿no? Una grieta que avanza bajo la solicitación. Entonces, bueno, pues, ¿qué papel juegan los elementos? Sería bueno averiguar, ¿no? Eso es muy interesante lo que dices, Mario, porque de hecho es lo que nos falta en este proyecto. Tenemos pensado, pues, a lo mejor abrir la propuesta para un estudiante de maestría que pueda hacer el trabajo de fractografía con SEM y también parte de EBSD también. Y hay otro proyecto que está en conjunto, que es en donde queremos trabajar con sincrotrón, para poder ver en semisólido directamente cuáles son los elementos que se están formando, porque sabemos que en este material los precipitados en la parte de fusión son bastante grandes. La cinética es muy discontinua, digámosle así. Ajá, sí, entiendo. Tenemos primary carbides en el material que están afectando directamente el performance. Y esto sobre todo porque vimos en las simulaciones que tenemos una variación de temperatura hasta 300 grados cuando nos movemos más arriba de la deposición, y eso es bastante peligroso.
Sí. Oye, nada más finalmente una última pregunta relativo a los parámetros de procesamiento. ¿Han hecho ustedes deposición con láser pulsado? O sea, en lugar de la deposición aditiva 3D normal con láser en forma continua, un láser pulsado, posiblemente eso refine la microestructura de la capa recién solidificada. Sí, de hecho estamos corriendo unas pruebas con pulse laser, sí, para ver cómo se puede modificar la microestructura. También habíamos aplicado PLAM. Bueno, es pulse laser también, ¿no? Additive Manufacturing, Sí, pero ahora estamos con Scanning Optics y hay otra técnica que quiero aplicar, que es aplicar un field magnético. Vamos a ver ok, cómo van, órale. pero Muy bien. sí, estamos intentando ver cómo hacemos la modificación de la microestructura. Se agradece la atención. Enhorabuena. Gracias, gracias, Mario. Muchas gracias, Eh, doctora. ¿Perdón? hay una otra pregunta, solo lo estaba Sí. viendo, de los finite elements, ¿no? Así es que, ¿qué tipos de electrolitos usan para la simulación de los componentes que están expuestos a altas temperaturas? ¿Y estos qué parte de una aeronave representa? ¿Los motores, las turbinas? Electrolitos. Electrolitos. Pero es que no hizo simulación de electrolitos. Entonces, y la segunda pregunta habla igual de electrolitos. Ah, que si simulo gases o medios en los que están Ah, expuestos los materiales. Bueno, este va directamente a la turbina. Es una material que queremos aplicar a las turbinas de baja presión. Pero no, en el programa, como esta es una simulación inicial, queríamos ver básicamente cómo variaba la temperatura a altas temperaturas, porque sabemos que en el hot pressure o low pressure turbine está sujeto a altas temperaturas, entonces a veces queríamos llegar al semisólido, en este caso no llegan en una aplicación real, pero a temperaturas mayores, arriba de los 1000 grados, que es básicamente lo que se mantiene en la vida de de un motor. No, pero electrolitos, perdón, no entendí muy bien. ok. Bueno, se Bueno, agotó el tiempo de preguntas y respuestas. sí, Le agradecemos mucho, doctora Rosa María, muchísimas gracias. Muchísimas y le gracias por... hacemos entrega de la presente constancia por la impartición de la ponencia magistral Challenge During Technology Development of AM Components for Aerospace. Muchas gracias, doctora. Gracias, mucho gusto. Hasta Hasta luego. luego. Ok, ahora tenemos un espacio para the break. Vamos a retomar las presentaciones a la 1 de la tarde, por favor, para que nos sigan acompañando. Muy buenas tardes y gracias por su participación. Gracias, Gracias. Muchas Muchas gracias gracias, a todos. doctor Tule. Gracias, gracias, nos Iván. esperamos. Oye, mucho gusto. Te veo bien. Igual, hermano, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Ojalá puedas, si no, ya estar de allá en Vietnam, pero te agradezco. Muchas Bueno, gracias. con mucha disculpa. Ya me voy a retirar. Muchas gracias. Pues, Saludos. Saludos, doctor Mario. ahí anda. Saludos y un abrazo, mi buen tú. Gracias. Cuídense. Igual tú. Bye. Joan, Gustavo. Sí, ¿qué pasó? Entonces, ¿está por ahí Gustavo? Gustavo.
Dice ausente entre paréntesis, no sé si lo haya dejado nada más así. Pues, porque ahorita pues vamos a estar fuera, ¿no? Ujú. Y me parece que va a seguir grabando. Sí, por eso es lo que quería ver con él para... Pues nos salimos, ¿no? Y volvemos a abrir al rato. Pues sí, Entonces ciérrala. va.
And so now we continue with the presentation of Dr. Marcos Dorigao Manfrinato from Sorocaba Technological College, Sao Paulo, Brazil. The title of his talk is Mechanical Behavior of Plasma Nitriding and Nitrocarboxyl Layer. We would also like to inform our audience following us on social media that if you have any question for Dr. Marcos, you can raise your hand on this platform or submit your question through Facebook or YouTube, and we will be attentive to them. Thank you very much, Dr. Marcon, and please proceed with your presentation. I don't have to the congratulation my presentation. I believe for me. Okay. Do you prefer to share the screen? In the bottom part of the screen? Okay, thank you. Do you visually my presentation? Yes. Yes. Could you enlarge the presentation, please, in the presentation mode? Do you see my presentation or no? Yes, we see your presentation. I'm to 1 minute. I'm returning. Compartilhation to Perfect. Okay. Okay. Oh, I'm starting. Thanks. Thank you for invite to the meeting. My name is Marcos. I'm from Sorocaba City, State, São Paulo, Brazil. I start to the title of my presentation. It's a mechanical behavior of plasma nitriding and nitrocarbonism layers. And the special surface the treatment, I have two forms to deposition and surface. And layer deposition, do you use to electrochemicals or paint and surfacing to have to the adhesion and the surface? Or do you treatment to substratation? For example, to modification of the modifications of the microstructure, or for example, to the temper for induction electromagnetic, or to shot pinning. Do you have increase to the hardness, the surface? In the particular, I'm used to diffusion, in particular to the carbon, nitrogen, and boron and the surface. The diffusion, I have two end modes, and the solid, gas, or liquid, but this process is a have problem to the ambiental decision. And in Brazil, for example, the constitution is very important to ambiental pool. In particular, to the use to the plasma deposition and surface and the diffusion. And the plasma, it's the first. I have to the solid. I'm increase to energy. I increase temperature. I'm change the solid stage for liquid. I'm increasing energy. I'm to increase temperature. I'm change the liquid for gas, and I'm increasing energy to gas. I'm stage for plasma. The plasma, it's fourth stage for the material. In particular, these gas molecules should associations ions and cations and anions, do electron free on the atmosphere. I'm the start to the plasma. I need to the chamber. I'm the vacuum pump to remove low pressure and to increase in the gas. In the gas, it's ohmic resistance. So I'm use the power font. I'm increase the voltage and to the density of the current, it's increasing. But I'm the discharge luminescent in the tube. It's equal the lamp using your house, for example. But don't have to the energy sufficient
for to diffusion in the surface. And I'm using the region, the nitrogen, plasma nitrogen. I use to the arrive to 1 ampere per centimeter. This it's a equal flux the E electrons. What's the plasma? Where is the plasma diffusion of the nitrogen or carbon or mixed carbon nitrogen or boron nitrogen? The electrons, it's acceleration for the cathode and to the cathode. This collision for, in the example, the substrate for carbon steel or stainless steels, I have the iron. The iron dissociation to removing the surface and to the collisions for to nitrogen. It's a adsorption to the nitrogen and the iron in the surface, the specimen to create to iron nitride. But iron nitride, it's not stable. The stability in the surface. Então, this nitrogen, this recombination for the iron surface. Então, dislocating the low nitrogen return or diffusion interstitial or border grain the surface and diffusion, if it destabilizing this nitrogen in the surface. This in the surface, the layers thickness is formed for the layers, two parts. The first part, I'm diffusion layer. After I'm the composite layer, I'm stabilized for nitrogens on the surface. For example, iron nitride or iron nitride and the carbon nitride surface. This composite layer, it's specific for to the typical structure for FCC, BCC, the changer due to microstructure formed in the layers. In the example, already, I do observe to composite layer, it's white, it's in carbon steel, and the diffusion layer don't have to the stable nitride. But I'm used, for example, to in my articles, I'm used to stainless steels. In stainless steels, I have to the chromium, increasing chromium in the steel. The chromium is a very problem. For example, I'm low temperature. I'm using to nitride. I'm formed to the austenitic sponge or phase S. It's a very important increase to the corrosion resistance to wear and the limit of the fatigue. But I'm used increase to after to 425 degrees Celsius. The limit of the solubility the chromium in the austenite, it's a lower. The chromium to ligand of to nitrogen increase for the composed the phase S, and the nitrogen the nitride to ligand to chromium nitride. It's a very problem for nitride, the high temperature for stainless steels. But I decompose the phase S and the form to nitride chromium. This nitride chromium to decrease the corrosion resistance. I'm dying to stainless steel. Então, it's a very problem to select time, temperature. It's a very important temperature in the nitride plasma. To see and the image about for 9 hours to stainless steel, nitride to form to phase S, but I'm using to 500 temperature. Celsius temperature for to nitride plasma to decompose and iron nitride and to chromium nitride. It's a very problem to reduce to corrosion resistance. In Brazil, I'm have two director. I'm use director for two plasma nitride, nitrocarburizing,
boron, nitrocarburizing, boroplasma nitriding, and to the deposition DLC and graphene, nanotubes, carbon in the reactor. For example, to the specimen to use to the banded fatigue to the I'm used to the nitride process. The first step, I'm prepared to specimens. I need to the grading, remove the ruggedness and surface, and the polish. After polish, I'm clear. Don't have to the oil and the auto substrate for to polish. The first step in the chamber, it's select to mix the gas and to temperature and time. In the first type, I introduce, for example, the specimens. I need to the sputtering to remove to the oxygen, the chrome oxygen surface for facility to nitride diffusion. In general, I'm used to mix the gas 18% argon, 20% de hydrogen in surface, and 1 hour to remove it. But I'm used to temperatures 5 temperature to the pre-treatment to need to nitride or nitrocarburizing. For example, for 400 degrees Celsius, I use sputtering 315 degrees Celsius. For I'm used to 500 degrees Celsius, I need to 415 degrees Celsius for to removing the sputtering. The difference between nitride and nitrocarburizing, it's a mix. For example, I'm using 3% the methane. I'm just methane. I'm reduced to hydrogen and to nitrogen plasma nitride for different, and introduced to methane. And to the temperature times I'm used to equal, and the font and the power it's modified, but I'm introduced to methane. It's the resistive that the gas is a different, então I'm increase the power in the font. In the first properties, I'm increasing the layers. The layers, it's very important to, I'm increasing to the hardness. The hardness, I'm increasing to wear. I have to Brazil, I'm a micro Brazil wear test. I'm used to the sphere 1 inch. I'm in zero, it's a quenching and the temperature around 216 harder heart of C. I'm using in testing 115 revolution per minute. The loads around 18 newtons. The testing time, it's a 5, 10, 12, 13 minutes. I'm using the three testing specimens per time. The volume, it's a use remove the volume remove. I'm used to Archive equation. The volume it's equal drawing all right. Do observe to the region of the sphere. I mean have to the calotte sphere and the depth and to the diameter of the calotte. For example, I'm used to calculation to the text, the rate of the wear. It's a very important for me to quantification to the layers. It's reducing to wear test. The rotative band identified gate test, I'm used to STM A739. I'm used to the SN curves. 5 stress levels with three specimens per level. The first point I'm used 19% of the Elson point. I need to the traction testing. The speed I'm used to low high speed for to revolution. The fatigue limit or run out. The number of cycles are around to 1 million cycles.
the format or the drawing to the specimens, I'm using specification STM A4966. I'm using. What's the very important to the machine, né? In machine, I'm stress traction and the compressive to I'm cycle, né? I'm amplitude traction, compression, né? And the cycle, né? Então, it's a traction axial, I'm the bending, né? The bending. The surface, it's very important for the surface in the fact that it's I'm have to the life, né? The life is 2 steps. The first steps and the nucleation of the cracking and to the preparation of the cracking. Então, these layers nitrocarburizing to increase the first step, né, que the nucleation of the cracking and surface, né? I have to use, né, scratching testing to Professor Roberto Moro. I'm designed to meeting, for example, today. I'm and the partners, né? I'm prepare corpus specimen from Brazil. I'm submit. I'm for example, I use to the scratching testing, a simple scratch testing, the multiple scratching testing. I'm using for the speeds, the move 10 millimeters per minute, and 5 millimeters the long track, né? The simple scratch or the multiple scratch, and 35 até 100 paces. I'm used to product this partners. It's a material selector original articles. I'm see for you to in expression this the influence of the treatment temperature onto the scratch testing. It's a very interesting the meeting for to the partners and the other parts in the world. For the results, what's the importance to the neutron, the nitride? In specific stainless steels, the type 321, it's results for us. The first base metals I'm observed to the phases, austenite and ferrite phases, in particular austenite. When I am nitriding, I'm removing to the left the peaks of the austenite. Então, I'm formed to phase S, it's a weakened nitrogen and the layers, but I don't form it to nitride iron or chromonitride for 400. It's a low temperature. In the right temperature, 500 degrees Celsius, the convolution, the decrease, the convolution to the phase S, and the chromonitride, and I have to the iron nitride and the typos specifics or the phase S. I have to. I'm the disloke and the left the peak. What is then very important for the different? The different and the nitrocarburizing, it's the solubility of the carbon in the austenite. The solubility in austenite, it's a 2%, for example, to diagram iron carbon. In the solution, the carbon, it's a diffusion. You don't have to stabilize to the iron carbonates. It's a diffusion, don't have to deform. This diffusion to nitrocarburizing increase in the nano hardness. I'm show for us this. I'm crazy to the plasticidade modulus and the modulus elastics for in correlation to the plasma nitride.
the thickness layers, I'm increasing the temperature, I'm increasing the layers. Well, it's okay, but the hardness, it's nitrides that don't change very expressive, and the nitrocarburizing they don't very expressive. Tá? Nitrocarburizing, the layers, it's equal for lower temperature, but the right temperature, nitrates, it's a very largest for to the nitrocarburizing a high temperature. Né? In nanohydro testing, I'm observed to the cross sections, the points in the distance for surface, the hardness decrease. Oh, okay, it's very it depends of to the profiling, to the formats, in the thickness. For a low temperature, it's low thickness, então I'm decrease for high temperature, and it's nitro and carburizing, it's the patamar, and depois I'm decreasing the hardness. But this very important results, it's plastic work, or total work deformation. I have to the distance in the surface on the right to the layers. The nitrocarburizing and the green, the red points in the right on B graph to observe that I have to the plastic deformation. It's increasing on the road the treatments. It's very important, but the thickness have to the deformation. It don't crack into deformation. For fatigue, it's very important for to the contact fatigue or to the scratch test. It's very important. Yeah. These results I'm to the Roberto. I'm published to next year's this article for to in materials research for Brazil. These resultations. In micro-year Brazil for testing, it's very interesting. But to the plasma layers, it's a very hardness. I'm reducing the weir volume removed. Então, weir volume, it's a y8, and the x is a slide distance. I'm observing to the independent to the temperature, it's a minus removing to the volume. But I'm the zoom and the B. I'm observing to the high temperature, low high temperatures. Weir volume, it's superior to the lower temperature into nitride or nitrocarburizing plasma. What is the difference for the chromonitride? It's a very hardness. The very hard don't have to the plasticization in the in contact to the sphere on the surface, the layers. I'm cracking. The debris intense fit to the weirs. This problem, debris in the layers to crack into debris increases to the weir volume to remove. This formula, it's a very interesting, but I have to the rolling in the particle, the rolling and surface and contact to sphere and displacement. I'm using the theory for to calculation to the weir rate. I'm used to the convolution to testing. I'm used to
linear regression. I'm used to regression. I'm the data text. I'm observed to the layers for nitrocarburizing for 400 degrees Celsius. It's a lower tax in relation to base metals or to the high temperature for the nitriding or nitrocarburizing. The regression linear, it's I have to the points, the triplication to the testing for to the points. It's the points. It's stay to the irrigation points near or in stay to the in the regression linear equation. It's a very interessant to the observation. In the surface after to microbehavior test, I observed to the lower temperature, the surface it's an oxygen surface, and high temperature. I observed to the rolling to the free body and the sphere into the specimen. It's the profiling, the profiling observation to the increasing to the depth and the language to the calot. I'm observing to the comportment. It's at the peaks on the nitrocarburizing or nitrogen or the high temperature to the rolling and height, ruggedness and the surface. Come to observe to the show the calot test. And the rotative banded fatigue test, I'm observing to the nitriding and the nitrocarburizing. It's increasing to the fatigue limit. For example, the base metals, I'm hunting 19 megapascal limit of to the fatigue. But I'm increasing the layers, these values it's increasing. But I have the problem to the ductilidade in the nanotest. For example, the red, it's a high temperature to the nitriding. I'm observing to I have to the crackings. The crackings reducing to the number of the cycles to the run out, for example. What's the importance to increasing the layers? The layers increasing surfacing in particular to the nitride nitrocarburizing, I'm introducing to the compression, reduction stress and surface. And to the bandings, the first image, the banding I have to the surface, I'm tension, traction, and the surface. The traction inside, I'm nucleation of the cracking. But I'm introducing the layers compressions in the layers. I'm some and the bendings testing. I'm reducing surface this traction. I need to increase tension in the test for to the nucleation in the surface the cracking. The very important at layers increase compression tension in the layers. In the layers, I'm increase fatigue limits. Okay. I'm have today Brazil the equipment to the direct sheets. I'm measure the residual stress. In particular, I'm using the residual test. I'm using with the equipment to use the lower, the caution, in particular in the roads to the use to the sand.
I'm having to more time for to determination, for example, 10 points or 20 points for to the regression linear. I'm calculation to the residual stress for method to send the cost and the equipment. And 1 minute, for example, I'm measuring to the residual stress. I'm have to the equipment. The base metals I'm grading and the polish I'm have to trative residual stress, tá? But nitriding and the nitrocarburizing low and high temperature I'm have to the complex residual stress. The complex residual stress it's a very important for to the crazy fatigue life, ok? Então, it's the particular the image in 3D aqui, it's the by orange to equip the equipment for to measure the residual stress to show for any treatments you use. Okay, I mean it's very particular. It's a quickly for to measure. I'm comparative to the residual stress. I'm introduced to compressive residual stress. I'm increase the limit fatigue in the materials. Então, the layers, it's very important. I'm testing today to the boring paste onto the rotative band fatigue. The boring paste don't have to the compressive. It's attractive stress in the surface, in the layers. The attractive, I'm crazy the growth. I'm reduced to the life and the bending rotative fatigue. It's a preliminary result to the Brazil today. On the spread testing, do Roberto to conduce to the testing in the Mexico. I'm observed to in the first image A, surface apparent stress testing. I observed that due to I have to the gross explanation for high temperature nitride and then the nitrocarburizing, but I'm reduce low temperature nitride, in particular to nitrocarburizing low temperature. I don't have to the gross explanation. I'm have to the tension of the cracking. It's a common observation in the surface, in the simple test. The multiple test, the spread test, show the observation for any test for Roberto conducting. I'm observing to the ductibilidade for to the introduced carbon in the nitride layers and for to the plasma nitride low temp plasma nitride nitrocarburizing. I produce the carbon increase the ductility. The ductility and the spread testing show the picture A. I don't observe the gross explanation. And the cough on the number of the paces, I observe the nitrocarburizing for 102 degrees Celsius. I don't have to change the cough. It's a very important. The weir volume, okay. I don't have to the crack or explanation to the layers. The layers support to the formation on the work. I'm using, for example, to specific stainless steel 321 and the cracking petroleum. I have to the transport to the subproducts and the high temperature around 1600 degrees Celsius. It's a very important. Support the weir, support to don't let it cracking the layers. For the composition, this mechanical properties in the plasma nitride and the nitrocarburizing layers depend on
temperature, time, and gas mixture. These parameters, it's influential to the thickness, the ductility is very important, the mixture is essential, and the result stress and the layers formed. So it's very important to the plasma nitride to the first step, the determination for the parameters and temperature, time, and gas mixture. I'm my PhD student, master degree student, or graduation student, I'm show to the article for us. Do you understand to the very important temperature, time, and gas mixture for in your materials to observe to the important layers. I'm show to the, for example, in Brazil, I'm working the government stage of São Paulo. In Brazil, I'm here in the red stage, São Paulo, and the particular the state São Paulo. It's in my institution, the government it's a have 223 school, the technical school, the high school, for example, for us. In my institution, I'm to the having the 17 for FATECs, the graduate cursos, aqui em Brazil it's a technology, it's a high short time to the form to the mechanical maintenance or to mechanical production, electron maintenance for to example to the course. I'm having in the stage of São Paulo, I'm having to 92,000 students in my institution around to the São Paulo state. The high school, I have more or less students. The more or less students increase for the college and the finish to the high school technical students. I'm here in Sorocaba City. It's a 8 points, the state. I'm near to São Paulo. It's a very city, famous city in the world. Mas in São Paulo state, it's a very population in the state. It's a first population in Brazil. In what do you do in my laboratory? I have to the equipment. I'm design in Brazil. I'm buy to the power and the mixer flux and then the electronic to automation and milling, drilling to the clamps and start to my college. Então I'm have to the equipment for to nitriding, nitrocarburizing, boron nitriding, or I'm used to the plasma nitride and nitrocarburizer for carbon steel, stainless steels, nickel and titanium alloys. I'm designed to the mirror clamper, I'm produce DLC, que é carbon like diamonds, I'm used to the PECVD, I'm doped to the PECVD with to silicon, nitrogen, and boron. The clamps, the equipment, I'm used to duplex treatments, for example, nitride, after nitride, I'm PECVD. In the Dr. to Larissa, I'm show in the next presentation, I'm to the nanostructures, in particular, the carbon nanotubes. I'm produced to the graphene in the equipment. I'm have to design in the equipment for to the abrasive micro ears, to show the materials. I'm have to the use the diodes in the stress carriers.
the equipment. It's have the automation for acquisition the data to applying the testing. I have to the great milling, drilling, erosion field aqui in my college. And I have to the testing banded for the nano hardness and all others. Sand I have to hear. And in the particular who is high? I am the Professor Luciana. It's my wife. I'm the professors to the conduce the laboratory. My contact, it's WhatsApp. So it's a quick contact for me, or my email, for example, to propose in the work, the partners. It's very important. I'm happy to peg the student Larissa to study the nanostructures and the carbons for two biomedical applications. The Larissa, it's a graphene and the nanotubes. In particular, the nanotubes, it's a design to the drug delivery and the control to the pollution the soil. It's the work to the PhD to Larissa. I'm happy to the master students. Leandro, it's a student and DLC for to PCVD. In the PCVD, you use the dopage to the boron, utilizing to the trimetylborato, but to produce DLB and boron, like it's a very interesting to the work to the master to learn. The Chris Lane, it's the master student is here to do design and calculation for 2 layers and boron plasma. And you utilize to trimetylborato in your work. It's a very interesting to the high resistance for to the wears, and the corrosion. It's a very interesting to the crazy to temperature. It's a modify characteristics. So the works to the line. I'm happy to the graduate students in Brazil. It's some program to scientific initiation. I don't have to have the program for a student and on the graduation. In Brazil, it's a comum. It's here. Pedro and Alex designed to the gale, cathodic gales in the nitriding. In the particular, the Pedro studied the corrosion resistance to the cathodic gales. And the Alex studied to the micro years to the layers formed in the cathode, nitrocarburismo. To Gustavo studying to the duplex treatments and nitride and to utilize to the cathodic gale. After I'm the position to PCVD. So Gustavo, it's a conclusion work in Brazil. It's a graduation work. It's finish in the next semester. I'm have 2 possibilities to cooperate in the works. My contact email, my WhatsApp, or have to the question. I'm the possibility to the partners. I received invite to the Ivone, the Professor Campos, 3 years old. I'm to start to the Roberto to start to the collaboration in the pandemic, for example. It's a possibility to cooperatives in Brazil and Mexico. In question, I'm finished the presentation. I went to question asking Spanish or English. I don't have the problem.
I'm finished the presentation, okay? Marcos, Olá! sou eu, Mário Romero. Olá, Mário. One Olha, moment. dá para você me escutar bem? Sim, sim. Tá legal, então. Olha, você pode estender um pouquinho a informação e por que a taxa de desgaste, a taxa de wear, por que diminui com o aumento de temperatura? Sim. Temperatura. Posso falar em português, sem problema, professor Mário? Pode, logo. Olha, Mário, é o seguinte, quando a gente forma nitreto de cromo, esse nitreto de cromo ele é muito duro. E tudo que é muito duro tem baixa ductilidade. Então, quando tem o contato da esfera com a camada, ela acaba trincando e aí ela quebra, aí que é o debris. E ele vai entrar como terceiro corpo entre a esfera e a camada. E aí ele intensifica, porque ele rola no contato entre a esfera e a superfície. Certo. E isso intensifica o desgaste. A baixa temperatura. A alta temperatura. A baixa temperatura, a ductilidade é maior e ela não quebra a camada. Ela Olha, vai removendo sem que... É que na tabela que você mostrou, aí Sim. para nitruração e carbonituração, acho, aí a taxa de desgaste é uma ordem de magnitude menor a 500 e a 400. Comparado com 400. Comparado com 400. Com 400 é 10 a menos 7. E a 500, acho que 10 a menos 6. 10 a menos 6, 10 a menos 7, isso. A 400, 10 a menos 7 e a 500, 10 a menos 6. Não, é menor, certo? Isso. Sim. Quanto menor o expoente, menor a taxa. Tanto é que no gráfico com o material de base, vocês ficam tudo juntos. Aí quando eu dou o zoom é que ele separa, né, o gráfico. O material de base está aqui em cima e os materiais nitretados estão aqui. Né? Então, você fala assim, não tem diferença. Aí quando eu dou o zoom, aí separa as 4 curvas, né? Que aí os 500 graus na alta temperatura, nitretado, nitrocarbonato em cima e as de baixa temperatura ficam abaixo. Olha, uma coisinha mais. Por que vocês elegeram essa composição da atmosfera? 3% de metano. Ou 25 e 75. 25 de nítrido. Professor, eu vou falar o caso nosso. O meu equipamento foi feito caseirão, né? Eu fiz aqui. Dá para ver. Aí a melhor condição que nós encontramos, nós fizemos primeiro um estudo variando composição de gases, 80, 90, 50, mas a melhor condição é 75, 25. Foi a melhor que nós encontramos, professor. E aí eu uso ela. Aí eu retiro o hidrogênio e entro com metano. Aí você pode falar assim, podia colocar 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vi trabalho com 10%. O que mais ficou perfeito foi 3%. Então, nós estamos usando 3%. De metano. Metano. Pode usar acetileno. Nós já usamos acetileno também. Tá? Mas o metano é o melhor. Mas é complicado com metileno, né? Eu digo com acetileno. Ele forma fuligem depois. E a última pergunta aí. Nas fotografias através da janelinha da câmara de nitruração, sim, aí dá para ver o plasma e dá para ver aí como é que está, mas não vi como é que vocês medem a temperatura das... professor, eu tenho 2 termopares. Um vai por dentro, encosta no prato, e eu tenho um que encosta na amostra. Eu tenho 2 termopares na amostra, para ser real, para não ter problema. Eu faço essa medição. São 2 termopares que eu aquisiciono o dado durante um tempo, né? Eu começo o ensaio, aí o sistema aquisiciona e a gente vai controlando a temperatura também. Tá legal. Tá bem. Então, muito obrigado.
Um Por abraço aí nada. para você. Oh, eu que agradeço, professor. Thank you very much. Thank you. Any question? Yes? No? I have a question. It is about the surface preparation. You say that it's necessary polish the surface, but what about when assembling the samples? Big samples that need to be sandblasted to eliminate the corrosion, the oxide layer. In This this sputtering, case, I'm removed to the surface oxides, but I Mhm. don't have the difficulty to the nitrogen to the diffusion. I'm removed. I have the problem to the titanium. Titanium is a very problem. I have to the 3 hours to do the sputtering for to remove it to the oxide titanium, but I'm introduced to nitrogen for to the layers. I need to the remove. It's a the very problem. For example, to the welding for aluminum or titanium, I have to the remove oxygen and I'm deposition materials. I'm thinking this remove in the nitrogen or nitrocarburizum. I need to the remove to the oxygen to surface the treatment. Okay, and the properties of polished layer and sputtering layer, the properties of the nitrogen layer change depending on the preparation of the surface. It means if I polish the surface or I sandblast the surface, change the final properties. For provides to the corrosion resistance, I don't the polish Microware. no, but to the fatigue it's increased, but to the rugas it's increased to the concentration stress. The concentration stress I'm nucleus to the cracking. It's a very problem. For example, to the mechanical properties. For your car, the parts to the revolution, the increase to stress, I need to the using to the polish the parts for to the nucleation, the fatigue on the use the parts mechanical. Okay. Question. If no more questions, um, and well, I have a last question. It's about the machine. Did you build this machine for microware? Microware Yes, testing? I'm designed to the machine. I'm have to the two machines to design to the micro ear testing. I'm have to the one article in the materials in Brazil. I'm have to the drying to the equipment. You need to send for me the email. I'm sent for the drawing to the machine for you. I Okay. don't problem. Okay. Thank you very much. So Dr. Marco, the first international symposium on advanced materials and applications extends the next constants. Please let me, okay, it's here. For the magister ponents, mechanical behavior of plasma nitrogen and nitrocarburyl layers. Thank you very much, Dr. oh, Marcos. thanks. See you more. Thank you. Isso. Thank you. Obrigadão. Oh, por nada, professor. Doctor Iván, si me hace favor de presentar la siguiente ponencia. Gracias. Thanks a lot for your interesting presentation. A continuación tenemos la presentación de David Hernández. David, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos muy bien, David. Por favor, ¿puedes presentar en pantalla tu presentación? Listo. Muchas gracias, David. Sí, sí, se ve la pantalla completa, ¿verdad?
Sí, la vemos muy bien. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy alumno de doctorado de aquí de la UAM Azcapotzalco y realicé también la maestría aquí en la UAM Azcapotzalco sobre recuperación de neodimio a partir de imanes permanentes, que son de discos duros de computadora, utilizando disolventes verdes, en este caso disolventes octéticos profundos. También quiero relacionar un poco la plática del doctor, Jorge Iván Aldana, que nos presentó en la mañana acerca de la recuperación de algunos elementos que se hacen aquí en el Departamento de Materiales, en específico en el área de Ingeniería de Materiales. Y bueno, como parte de una continuación de un tema muy específico, es el que les voy a mostrar sobre la recuperación de neodimio, que, que fue, bueno, fue parte importante durante mi proceso de maestría y estuvo también pues a cargo de la asesoría del doctor Jorge Iván Aldana y del doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé. Y bueno, les voy a mostrar algunos resultados. En cuanto al contenido, pues tenemos una introducción, antecedentes sobre este tema, la metodología que se realizó durante el proyecto, los resultados obtenidos y algunas conclusiones. Bueno, en cuanto al tema de qué son las tierras raras, es importante tener un contexto en el que vivimos, ¿no? Las tierras raras son elementos muy importantes en los últimos años debido a sus aplicaciones. Se les conoce como tierras raras debido a dos importantes factores. El primero es que como tal en la naturaleza no se encuentran como pues un elemento, ¿no? Solo. Generalmente se encuentran pues con otros elementos, información con otros elementos, y otro de sus características es la cantidad que se encuentra disponible en la corteza terrestre. Se tiene un estimado que alrededor del 0.5% de los elementos de tierra rara se encuentran o son parte de la corteza terrestre, entonces es un porcentaje bastante bajo. ¿Qué nos conlleva a este porcentaje pues bastante bajo? Pues que hay un monopolio en la participación de la producción de estos elementos. Como podemos ver en la figura del centro, pues el mayor monopolio se encuentra por el país de China en cuanto a producción y extracción. También encuentra algunos países como Estados Unidos y Australia. Y tenemos algunos datos interesantes en la parte de arriba, que podemos ver que en el 2024 hubo una producción de estas tierras raras alrededor de 175,000 toneladas, ¿no? Además que, como les mencionaba, pues la mayoría de las minas se encuentran monopolizadas por China y el 90% de este proceso pues, se obtiene por este país. ¿Cuáles son las aplicaciones que se les da a este tipo de elementos? Aquí tenemos una pequeña imagen en la parte de la derecha, en el año 2020, alrededor de un porcentaje de tierras raras de 130,000 toneladas, donde el 30% se utiliza principalmente debido a sus características o sus propiedades magnéticas, como en este caso el neodimio, que es bastante interesante para mi proyecto, de lo que se realizó en el proyecto. También tenemos un 20% en catálisis, un 13% en agentes de pulimento, otro 10% en otro tipo de aplicaciones. En caso de la metalurgia también alrededor del 10%. En el uso de baterías, de vidrios, de cerámicos, tenemos ahí algunos porcentajes que van de 8 a 3%. Entonces son elementos muy importantes que en la actualidad se están utilizando. ¿Cuáles son las aplicaciones en específico del que les quiero mencionar, que es el neodimio? Pues en la fabricación de láser, que son utilizados en la industria, tanto en la industria para la formación de algunos componentes, también para los láser que se utilizan en cuanto a la medicina, y también en los láser que son de uso comercial, como uno de los más comunes, que son los láser verde. También otras aplicaciones que se tienen para el neodimio, es el uso en la fabricación de estos cristales que se utilizan en las camas para bronceado, que son bastante famosas. También en el uso de cristales para algunas caretas que se utilizan principalmente para protección al momento de hacer una soldadura. Y una de las aplicaciones importantes que tiene que ver mucho con el tema es en la fabricación de los imanes permanentes de la aleación neodimio-hierro-boro. Estos imanes son los más potentes que son conocidos actualmente. Antes se utilizaban unos imanes solamente de hierro, después se les incorporó
el neodimio y pues se obtuvo esta peculiaridad en estos elementos. Centrándonos en estos elementos de fabricación, que son los imanes de neodimio, tenemos algunos datos pues, bastante interesantes en la actualidad. Más o menos alrededor del 29 al 35% de la extracción de las tierras raras pues se destinan a la fabricación de estos imanes de neodimio boro, neodimio hierro boro, perdón. Aparte de eso, de este porcentaje que tenemos de fabricación de imanes, que son bastantes, tenemos algunos datos, como por ejemplo del 60 al 70% de estos imanes que se fabrican, pues se utilizan en discos duros de computadora. Si recordamos, pues actualmente los discos duros que se utilizan son de estado sólido, estamos reemplazando estos discos duros tradicionales que son de lectura, y como podemos ver, en la parte de lectores donde vienen pues insertados o vienen, se manejan estos imanes para detener el lector. En la parte de abajo tenemos un esquema un poquito más amplio de dónde vienen los imanes. Estos imanes son fabricados por medio de metalurgia de polvos y después se les coloca un recubrimiento de níquel, se les realiza un niquelado y después se les hace el tratamiento para magnetizarlos. Y bueno, también un dato importante es que pues, alrededor del 20 al 30% de estos imanes pues también se utilizan para la fabricación de algunos componentes para la generación de energías renovables, como la fabricación en motores de carros eléctricos, también en motores de turbinas eólicas. Entonces, es muy importante en la actualidad debido a este uso en las energías. Como se mencionaba también en una de las pláticas anteriores respecto a la extracción de elementos, centrándonos en las tierras raras, como se mencionaba, pues no, en la naturaleza no se encuentran, ¿no? De manera individual. La principal mena de las tierras raras es la monacita, que como podemos ver tiene elementos como cerio, lantano y neodimio. En este caso les coloco el porcentaje aproximado que tiene de cada uno de esos elementos. Vemos que alrededor del 40 al 50% es el porcentaje que contiene de cerio, del 20 al 30% de lantano y del 15 al 20% de neodimio. Entonces es una de las menas principales para la extracción de estos elementos. ¿Por qué es importante mencionar la extracción? Pues nosotros sabemos que para recuperar algún elemento necesita algunos procesos. En este caso, para realizar la obtención de neodimio a partir de la mena, se realizan procesos hidrometalúrgicos que pues sabemos que conllevan algunas desventajas, con las zonas principales que es un gasto económico bastante alto y pues una contaminación que se ve reflejada en el impacto ambiental. Además, pues también tenemos un dato muy interesante que el neodimio pues es la tercera tierra rara más abundante en la corteza, pues lo cual nos indica que también es importante para la industria y para la fabricación de lo que ya mencionamos de algunos componentes. ¿Qué es lo que se intentó, lo que se hizo en este proyecto, en este estudio? Pues es buscar mitigar ese impacto que se tiene. Nosotros sabemos que en un lapso no mayor a 30 años, pues va a haber una disminución de las reservas minerales de diversos metales. Entonces lo que hacemos es buscar una alternativa pues en la cual nosotros podemos extraer esos elementos. En este caso, pues viene muy presente algo que se llama la minería urbana. Es decir, nosotros recuperamos elementos a partir de desechos electrónicos que pues ya no tienen alguna vida útil debido a lo que conocemos como la obsolescencia programada, ¿no? Sabemos que año con año, debido a la aparición de nuevos dispositivos, a la actualización de dispositivos, pues vamos dejando ese desecho que tenemos que ir tratando, ¿no? También tiene repercusión en cuanto al almacenamiento y en cuanto a la contaminación por estos residuos. Tenemos algunos datos enfocados en los discos duros, alrededor de 63 millones hubo de residuos en el 2023 debido a este cambio generacional. Y bueno, respecto a la fabricación de estos discos duros, como les mencionaba, pues el imán el neodimio se centra principalmente en la fabricación del imán, que es el componente que sostiene el lector, pero también podemos encontrar algunos otros elementos como el aluminio, que generalmente es la carcasa del que está formado el aluminio,
También se encuentra el hierro, que también está presente en los imanes, un cierto porcentaje bajo de alrededor del 3% de cobre, y el neodimio, que es alrededor del 0.2% en cuanto a contenido de toda esta componente de computadoras. Yéndonos un poquito a la importancia de buscar en la literatura cómo es que se están tratando o recuperando estos elementos a partir de la minería urbana, pues podemos ver que del año 2018 hasta la fecha, pues se han realizado diversos estudios donde se utilizan pues medios lixiviantes muy fuertes y aparte con concentraciones bastante altas que después pueden llegar a tener una repercusión en el medio ambiente. Vemos que se utilizan ácidos sulfúricos, ácido clorhídrico, mezclas, generalmente se utilizan concentraciones alrededor de hasta 6 molar, y como podemos ver, pues el estudio de elementos es bastante variado, desde baterías de níquel metal hidruro, se han recuperado algunos elementos como el neodimio, el lantano, también de los imanes de motores eléctricos, de los residuos electrónicos, también se ha recuperado neodimio, de los imanes de disco duro, de los catalizadores de craqueo catalítico, también de residuos en general de imanes, no necesariamente de discos duros, imanes de aerogeneradores para la generación de energía en las ciudades, y bueno, en la chatarra. Entonces, esto es un campo que se ha estado estudiando en los últimos años con la aplicación de estos medios lixiviantes. Vemos aquí resaltado una casilla en verde, que como podemos ver surgió por la necesidad de buscar estos medios menos agresivos para el medio ambiente. Surgió primero la necesidad de utilizar, o bueno, el uso de los líquidos iónicos para recuperar estos elementos como el neodimio, el hierro, el cobalto. Eso fue en el 2019, entonces estamos hablando que tiene pues, alrededor de 5 años, ¿no? Que se está realizando este cambio a medios menos agresivos y menos contaminantes. En este contexto de utilizar medios más amigables para el medio ambiente, pues se mencionan los disolventes autécticos profundos, que son unas mezclas autécticas en cuales tenemos en cierta relación, mezclamos en cierta relación, y el punto de fusión de esta mezcla disminuye a comparación de los componentes de manera individual. En este caso les voy a platicar en específico de algo que se llama Reline, que es una mezcla de cloruro de colina con urea, que en una relación molar 1:2, pues tenemos una disminución del punto de fusión alrededor de 12 grados centígrados. Quiere decir que a 12 grados centígrados tenemos una mezcla líquida, y la cual nos puede pues, ayudar a hacer la recuperación de algunos de estos elementos, que también se platicó un poquito en la exposición de la mañana, ¿no? Este uso de estos disolventes. ¿Cuáles son las ventajas de estos DES? Pues son de fácil preparación, son de baja volatilidad, son biodegradables, son biocompatibles, son bastante baratos, debido a que se encuentran pues de manera muy sencilla, y bueno, son seguros. Entonces, el uso de estos DES nos ayuda a poder recuperar algunos elementos de gran importancia a nivel pues industrial y a nivel de la sociedad. ¿Cuál fue la metodología que se llevó a cabo? Fue la preparación del DES, Reline, con una relación 1:2. Se dejó en agitación constante durante un tiempo de 24 horas a una temperatura de 90 grados hasta obtener una mezcla líquida y homogénea. Primero, pues para poder tener una referencia de lo que se estaba recuperando, se realizó el estudio de un sistema de control. En este caso, les voy a mostrar algunos resultados de una adición que se realizó a 20 milimolar de cloruro de neodimio oxidratado. Se dejó disolviendo en el DES durante un tiempo de 24 horas a una temperatura de 90 grados, al hacer algunos estudios electroquímicos para realizar su caracterización. ¿Cómo se realiza el estudio electroquímico? Bueno, nosotros utilizamos una celda de 3 electrodos. Estos 3 electrodos van conectados a un potenciostato galvanostato, en este caso es la marca Biologic SP300. Es una celda que el electrodo de trabajo es un electrodo de carbono vitrio. Tenemos un electrodo de cuasirreferencia, que es un alambre de plata, y un electrodo auxiliar, que es una barra de grafito. Se realizan las técnicas electroquímicas de voltamperometría cíclica
para determinar las zonas de reducción del elemento, en este caso del neodimio, y posteriormente del lixiviado que se va a mostrar, y la técnica de cronoamperometría para realizar depósitos y hacer algunos estudios de nucleación y crecimiento de los sistemas que son de interés, para también poder hacer algunas caracterizaciones de depósito como SEM, para obtener morfología, EDS para la composición y XPS para observar los estados de oxidación. En este caso les voy a mostrar los resultados que se manejaron a 3 temperaturas, 70, 40 y pues 25 grados. En cuanto a los resultados, aquí tenemos el sistema. Este fue un sistema de control. Como les mencionaba, es un electrodo de carbono vitrio, una concentración de 20 milimolar de neodimio de la especie neodimio 3 en relay, y obtenemos este voltamperograma en una ventana de 0.0 volts a menos 1.5 volts. Y como podemos ver, el potencial parte desde 0 hacia menos 1.5 en dirección catódica, y vemos la formación de estos dos picos. Estos dos picos se ya está estudiando en algunos artículos, y lo relacionan al primer pico a la reducción de neodimio 3, que gana un electrón y pasa a neodimio 2 en la solución. Y posteriormente, conforme el potencial se hace más negativo, la reducción que se lleva a cabo es neodimio 2 más 2 electrones y pasa a neodimio metálico sobre la superficie del electrodo. Aquí en este caso les pongo la comparación en las líneas punteadas del disolvente del desreline a la temperatura, en este caso de 70 grados, para que, bueno, poder observar que sin la presencia de estos iones metálicos de neodimio, pues no se tiene ninguna respuesta a comparación del voltamperograma que se menciona. Posteriormente, se hizo un estudio a diferentes temperaturas, en este caso 70, 40 y 25. Está el comparativo de los 3 voltamperogramas obtenidos con esta misma concentración, más o menos en la misma ventana de estudio. Y como podemos ver, en el caso de las 3 temperaturas se observa la formación de estos dos picos. En el caso de las temperaturas más bajas se ve una menor intensidad. Esto relacionado ya en algunos artículos que se ha estudiado del electrodepósito de algunos elementos debido a la viscosidad. A una menor temperatura, o a temperaturas más cerca del punto de fusión para el reline, la viscosidad es mayor, por lo cual la conductividad eléctrica disminuye, y pues vemos una respuesta de densidad de corriente menor, pero aún así podemos ver que la formación de estos dos picos se da a estas 3 temperaturas. Posteriormente, con la técnica de cronoamperometría, ¿qué es lo que hacemos en cronoamperometría? Imponemos un potencial constante en esta zona de reducción. En este caso fue un salto de potencial directo al segundo pico. Podemos observar que va desde menos 1.3 a menos 1.4 para estudiar la reducción del neodimio. Se hizo para el estudio de 70 grados y de 40 grados a diferentes potenciales por un tiempo fijo de 30 segundos. Y bueno, como podemos ver, conforme imponemos un potencial más negativo, la respuesta en densidad de corriente de los transitorios pues es mucho mayor. ¿Para qué nos ayudan estos transitorios que nosotros obtenemos con las técnicas electroquímicas? Podemos obtener algunos parámetros cinéticos, podemos caracterizar electroquímicamente el sistema. En este caso, la primera aproximación que intentamos realizar para este sistema fue comparar un potencial, en este caso menos 1.4 volts, a las diferentes temperaturas, con modelos que ya están establecidos, que ya están publicados. En este caso es el modelo de Sharif-Kerry-Hills, que tiene como relación una nucleación tridimensional instantánea y una nucleación tridimensional progresiva. Están marcadas en las líneas punteadas, y lo que hacemos aquí es comparar nuestros transitorios que obtenemos de manera experimental para ver si el comportamiento que siguen es relacionado a uno de este tipo de nucleación tridimensional que se da sobre la superficie del electrodo. Como podemos observar en el transitorio que está aquí representado, vemos 3 zonas de interés. Primero vemos una caída de la densidad de corriente que no sigue el comportamiento de ninguna de las dos tipos de nucleación. Después vemos el aumento en el pico, que está relacionado a esta nucleación tridimensional, en este caso del neodimio. Vemos que en los 3 casos se pegan a una nucleación instantánea, pero posteriormente, alrededor de los 2 segundos, vemos que se salen pues del comparativo con este tipo de nucleaciones. Esto está relacionado, y posteriormente se va
a corroborar por medio de XPS, que tiene que ver con la reducción de agua residual que se tiene en los DES, que aunque se ha mencionado que el porcentaje de agua residual que hay en estos disolventes es muy bajo, pues vemos que sí se ve reflejado en la parte de obtención de experimental, y también lo vamos a ver en la caracterización. Una vez que realizamos este primer acercamiento, buscamos plantear otro modelo que describa estos tres puntos importantes, ¿no? La caída de la corriente, después la nucleación tridimensional y esta reducción de agua residual, por lo cual observamos un modelo descrito por Mejía, Caballero y colaboradores, donde utiliza un modelo que relaciona tres contribuciones: una densidad de corriente de Cottrell, una densidad de corriente de nucleación tridimensional y la densidad de corriente de reducción de agua. Esta densidad de corriente de Cottrell está relacionada a que, como nosotros hacemos un salto de potencial directo hasta el segundo pico, aún así se lleva a cabo el proceso de reducción de neodimio 3 a neodimio 2 en el primer pico, por lo cual aquí relaciona esta reducción de este paso, y también podemos obtener un parámetro de coeficiente de difusión para esta caída de densidad de corriente. Vemos las tres contribuciones y están parametrizadas con una ecuación que se mete a un programa, en este caso Origin, y se realiza el ajuste de los transitores experimentales, y podemos ver en la parte de la izquierda el ejemplo de 70 y 40 grados, que el ajuste pues es bastante bueno, ¿no? Sigue bastante la parte experimental, y a continuación les muestro algunos parámetros cinéticos que se obtienen para poder caracterizar este sistema. En este caso es para 70 grados la primera tabla y la segunda para 40 grados. Son algunos parámetros de importancia, por ejemplo, la frecuencia de nucleación, que la hemos representado en una gráfica en la parte de abajo. Vemos que para ambos casos, tanto para 70 como para 40, tenemos va creciendo de manera lineal conforme el potencial lo vamos imponiendo más negativo. Aquí les muestro las dos tablas. Y también un parámetro que es la densidad numérica de sitios activos, que vemos que tiene un comportamiento de crecimiento exponencial con con la misma idea, ¿no? Al imponer un potencial más negativo, este comportamiento se va haciendo, este comportamiento exponencial va como resultado una gráfica como la que tenemos aquí abajo. Comparándolos, pues podemos ver que a mayor temperatura tenemos una influencia sobre estos parámetros cinéticos, que nos ayuda también a describir el sistema, y además vemos en las últimas dos columnas que obtenemos, por medio de este modelo que nosotros planteamos, el coeficiente de difusión relacionado a neodimio 3 y un coeficiente de difusión relacionado a neodimio 2. Esto, como les mencionaba, debido a esa contribución que colocamos. Como podemos ver comparándolos, bueno, primero comparándolos de manera en cada una de las temperaturas, vemos que el coeficiente de difusión se mantiene en el mismo orden, no varía conforme el potencial, pero vemos que conforme nosotros disminuimos la temperatura, en el caso de los dos coeficientes, tanto de neodimio 3 como de neodimio 2, son pues menores, ¿no? En cuanto al valor de la temperatura de 70 grados. Entonces ahí tenemos un primer acercamiento a obtener estos parámetros y ver cuál es la influencia de esta temperatura. Posteriormente, la temperatura de 25 grados ocurrió pues algo que no esperábamos al momento de obtener los transitorios potenciostáticos. Como podemos ver, utilizamos el mismo procedimiento que las temperaturas anteriores, y vemos la formación de dos picos, en este caso un primer pico antes de alrededor de los 2 segundos, y después la formación de otro pico. Por eso es que lo muestro un poco por separado para poder analizarlo de diferente manera, y en este caso lo que se hizo fue hacer una modificación en el mecanismo. Teníamos las tres contribuciones anteriores en las temperaturas de 40 y 70, y después agregamos una contribución relacionada a la nucleación 2D, descrito en Vidal García y colaboradores, pues donde vemos esta relación con esta nucleación bidimensional en este primer pico de la formación del transitorio. Pudimos colocar la ecuación parametrizada y obtener también parámetros cinéticos para estos potenciales. Y bueno, como podemos ver en el caso del coeficiente de difusión, que es para el caso de neodimio 3 y neodimio 2, que también se obtuvo a esta temperatura, pues vemos que es menor a comparación de
de las otras temperaturas. En el caso de la frecuencia y de la densidad numérica de sitios activos, también vemos un aumento conforme imponemos un potencial más negativo. Posteriormente a eso, nos centramos en estudiar qué es lo que pasaba en el primer pico, ¿no? Bueno, vimos que en el segundo pico obtenemos estos transitorios con una forma característica para nucleación tridimensional que ya está descrita en bastantes artículos del grupo de trabajo. Y después nos centramos en el primer pico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en el primer pico a las diferentes temperaturas? Podemos ver que utilizamos potenciales desde menos 0.4 hasta menos 0.7 en las diferentes temperaturas y vemos que simplemente tenemos una caída en la corriente y después se mantiene de manera constante. No tenemos esta formación de, un pico en el caso de 70 y 40, ni de dos picos en el caso de 25 grados. Pero aún al no tener esta formación de este pico, nosotros lo asociamos a este proceso de reducción de neodimio 3 a neodimio 2, que aún así está este estudio se hace de manera disuelta en el DES, no tenemos la formación de neodimio metálico, simplemente es esta reducción que estamos estudiando, y con esto nosotros podemos hacer algunas estimaciones. Primero lo que se hizo fue graficar la densidad de corriente de cada uno de estos transitorios con el tiempo a la menos un medio para obtener una linealización, y después con la ecuación de Cottrell puede obtener este coeficiente de difusión relacionado a neodimio 3 despejado de la pendiente de cada una de estas rectas. Con eso pudimos obtener una tabla que se muestra aquí en la parte de la izquierda a diferentes temperaturas y un promedio de estos coeficientes de difusión o por medio de estos transitorios obtenidos en el primer pico, y con ayuda de una ecuación tipo Arrhenius podemos obtener o podemos estimar una energía de activación de nuestro sistema para estas temperaturas. En este caso se graficó la temperatura a la menos 1 y el logaritmo natural del coeficiente de difusión, y con la pendiente podemos calcular esta energía que fue de 60 en más menos 0.1 kilojoules en mols a la menos 1. Entonces también ahí podemos obtener un parámetro que nos puede ayudar a caracterizar este sistema y poder compararlos con otros sistemas que puedan ser reportados. Aquí les muestro las contribuciones de lo que se hizo en los ajustes. Es el mismo potencial a las diferentes temperaturas, simplemente para mostrarles cómo varía, por ejemplo, en el caso de la densidad de nucleación tridimensional, pues vemos que a temperaturas menores va disminuyendo la intensidad de este pico. También vemos que a temperaturas mayores esta reducción de agua residual se ve o afecta más al proceso, y vemos también la caída que está relacionada a la densidad de corriente de Cottrell, y vemos las densidades totales, ¿no? La suma de las contribuciones, y en el caso de 25 grados, pues vemos aquí la aparición de esta densidad de corriente relacionada a la nucleación bidimensional. Bueno, una vez que obtuvimos toda esta caracterización, hicimos las técnicas de SEM, EDS y XPS para poder observar la morfología. En este caso fue el mismo potencial de menos 1.4 volts a un tiempo de 10 segundos. Y bueno, podemos ver que a una mayor temperatura, en este caso 70 grados, con el estudio del EDS, pues vemos que hay una mayor cantidad de neodimio depositado a comparación de la de 40 grados, ¿no? Vemos que la formación de estas partículas pues se da sobre todo la superficie del electrodo, y también podemos hacer una aproximación del tamaño de partícula promedio en este depósito obtenido para el caso del neodimio en Reline, y vemos que en la temperatura de 70 grados está alrededor de 50 nanómetros. A nosotros disminuir la temperatura, vemos una disminución en el tamaño de esta partícula, alrededor de 35 nanómetros, y posteriormente en el de 25 grados, pues vemos, aparte de que podemos ver en el EDS que pues la cantidad de neodimio que se depositó fue menor, el tamaño de partícula pues también está alrededor de los 12 nanómetros. Entonces podemos hacer toda una relación de la influencia que tiene la temperatura, tanto en los parámetros como en los depósitos y en el tamaño de partícula. Una vez que hicimos el depósito, también lo realizamos caracterización de XPS, como les mencionaba, pues aquí fue donde relacionamos esta reducción de
agua residual, que lo podemos ver para las tres temperaturas. Vemos la formación de neodimio metálico, que es bastante importante, pero también vemos la formación de estos hidróxidos de neodimio en algunos picos marcados, y también la formación de estos de óxidos de neodimio sobre la superficie de nuestro electrodo. Entonces, con esto, formación de hidróxidos, podemos relacionar a esta reducción de agua que se da en el DES, ¿no? Y por eso la contribución que manejamos. Y bueno, en cuanto a los resultados del lixiviado, el procedimiento que se realizó fue un desarme mecánico del disco duro. Aquí fue muy importante la parte de revisar en la literatura, ya que pues, sabemos que hay en los discos duros pues hay una variedad de tamaños y de capacidad. Al principio se realizó los estudios en discos duros que eran de computadoras alrededor de los años 2000, 2005, y se encontró en la literatura que estos imanes aún no contenían este neodimio, eran imanes simplemente de hierro, y encontrando en la literatura pudimos descartar algunas cosas y enfocarnos en el uso o en la recuperación del neodimio en imanes, pero de laptops. Son principalmente de laptops que no son tan recientes, pero fueron las primeras que salieron con estos discos duros, y esos son los que generalmente contienen el elemento de neodimio. Como les menciono, pues esto fue a base de experimentación. Por eso aquí en la imagen vemos que después del el desarme mecánico separamos esta parte que es el imán. Después tenemos que hacer una desmagnetización en una mufla a 450 grados durante 30 minutos. En primera, para poder manejar los imanes, las herramientas pues se pegan los imanes. Y segunda, para poder quitar la capa de niquelado que tienen debido a la fabricación. Y como les mencionaba, vemos que hay diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo el tamaño del disco y más o menos de dónde se utilizaban, si eran discos duros de computadoras de gabinete o de lab. Posteriormente se hizo una trituración y molienda. También esto se realizó de manera mecánica para obtener los polvos de estos imanes, y después se le hizo un tratamiento para la formación de óxidos en una mufla de 900 grados centígrados por 8 horas para obtener los diferentes óxidos. Esto debido a que, como les mencionaba, como están en aleación metálica, los DES pues no se ha encontrado que sean capaces de disolver como tal los metales, por lo cual lo pasamos o hacemos una formación de óxidos, que eso sí ha sido demostrado que los DES son capaces de disolver estos óxidos y separar el elemento del oxígeno. Y también se realizó una caracterización de los polvos por XRD para poder ver los picos que se obtienen. El lixiviado se utilizó una relación sólido-líquido de 1 a 10 del DES con los polvos del imán. Aquí vemos una configuración, está conectado a un recirculador lauda, y se utiliza la temperatura de 90 grados, se deja en agitación constante durante un tiempo de 24 horas. El estudio electroquímico se utiliza la misma celda de 3 electrodos, y el estudio de voltamperometría cíclica y cronoamperometría para la caracterización, y el uso de la temperatura de 70 grados para mantener esa temperatura fija. También se realizó la caracterización de los depósitos. En este caso les voy a mostrar de SEM y EDS para ver la morfología y ver si realmente nosotros estamos recuperando neodimio. Primero, sobre los resultados del XRD, aquí les muestro las dos imágenes obtenidas. En el caso de la izquierda es cuando nosotros obtuvimos los polvos del imán, se hizo la formación de estos polvos de manera mecánica, y se les hizo el estudio de XRD y vemos la formación de las fases de la aleación neodimio-hierro-boro. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente una vez que hicimos el tratamiento a 900 grados por un tiempo de 8 horas? Pues vemos la formación de estos óxidos de neodimio, de óxidos de hierro que se forman debido a este tratamiento. Entonces vemos que este tratamiento realmente funcionó. En cuanto a los electrodepósitos, utilizamos una ventana de 0.2 volts a menos 1.2 para poder realizar estudios a diferentes velocidades, y vemos que hay una formación alrededor de menos 1.1 volts de este pico, ¿no? Relacionado a este sistema, y también se realizó la familia de transitorios a estos potenciales de reducción que van desde menos 1 a menos 1.14 volts para estudiar la cinética.
Se hizo el cálculo de la masa depositada, esto con la finalidad de ver cuánto es lo que nosotros estamos recuperando. Esto se obtiene de los transitorios de corriente a un pulso, en este caso de menos 1.1 volts. Con la ley de Faraday podemos obtener una masa depositada con la masa molar, el número de electrones que implica la reacción y la constante de Faraday. Y en este caso vemos que conforme nosotros ponemos un potencial más negativo en este sistema de relay a 70 grados, la masa que nosotros obtenemos de neodimio pues va aumentando, ¿no? Tenemos una masa máxima de menos 1.14, de 1.42 microgramos. Entonces vemos que sí tenemos una recuperación de neodimio. Posteriormente también se hizo este estudio en otro DES, en este caso es el etalán, que es cloruro de colina con etilenglicol, para poder comparar estos dos disolventes y ver cuál era el mejor. Vemos también en la voltamperometría que se ven marcados los picos en este caso se ven marcados dos picos de reducción, pero están más o menos en el mismo potencial que en el caso del RELAN, y se hizo la familia de transitorios que va desde menos 1.18 a menos 1.28, y vemos también esta misma forma que obtenemos en los transitorios que mencionamos en los sistemas anteriores. Con el potencial de menos 1.2 volts es el ejemplo que muestro para obtener la masa depositada, y vemos que ocurre en lo mismo al nosotros imponer un potencial más negativo. Vemos un aumento en la masa depositada, que en este caso, comparándolo con el DR-Line a la misma temperatura y potenciales bastante cercanos, vemos que es mucho mayor en este disolvente. En cuanto a la caracterización, hicimos una caracterización por SEM y EDS para poder observar si realmente nosotros estamos recuperando neodimio. En este caso es el del reline a un potencial de menos 1.1 volts con un tiempo de 60 segundos a una temperatura de 70 grados. Y vemos que el escaneo elemental pues, nos arroja un porcentaje en peso de neodimio de 0.33 y de hierro de 0.75. Posteriormente, comparándolo con el lixiviado de polvo de etaline en un potencial de menos 1.22, al mismo tiempo y a la misma temperatura, vemos que el porcentaje en peso de estos elementos pues es mucho mayor, ¿no? Comparado con el del reline, lo cual nos dice que este disolvente pues nos podría ayudar a recuperar pues mayor cantidad de estos elementos, debido también un poco lo asociamos a la viscosidad de este DES, como les mencionaba. La viscosidad cambia con la temperatura. Este DES, su temperatura de fusión está alrededor de menos 30 grados, el del RELAN está a 12, entonces a esta temperatura pues la viscosidad se esperaría que del etaline fuera mucho menor que la del DES, el DES RELAN a la misma temperatura. Una vez que vimos que obtuvimos estos dos elementos, no solo recuperamos el neodimio, pues hicimos un estudio de voltamperometría para poder observar los picos, ¿no? Identificarlos más o menos a qué estaban asociados. Vemos en la línea negra que está el neodimio con una concentración de 20 milimolar. En la línea azul que está el cloruro de neodimio 3 con una concentración también de 20 milimolar. Y vemos que comparado con nuestro voltamperograma de lixiviado, pues está más o menos en ese potencial bastante cercano al hierro, aunque no precisamente en el mismo potencial, y podemos hacer también un análisis de empezar a hacer un análisis de estos sistemas, ¿no? Que están relacionados a estos dos elementos. También con estos transitorios hicimos un primer acercamiento, no está todavía pues bien relacionado a las contribuciones. En este caso solamente se utilizó un modelo descrito por Díaz Morales para fases bimetálicas, para nucleación tridimensional de fases bimetálicas, que está aquí descrito en la ecuación de la derecha, y podemos obtener algunos parámetros que, por ejemplo, P3 está relacionado al coeficiente de difusión, no se puede separar debido a que pues, está relacionado ahí ambos coeficientes de difusión, pero se puede obtener este valor de P3, el valor de P4, que estaría relacionado a la densidad numérica de sitios activos, y la frecuencia de nucleación, que sí la podemos obtener directamente de la ecuación parametrizada. Este es el caso del reline. A continuación les muestro el del etaline, que vemos que a comparación de los parámetros obtenidos con el reline, pues son, en el caso del coeficiente de difusión, pues es mayor a comparación del anterior. Entonces tenemos un mayor depósito de neodimio en el etaline, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Comparar estos DES. Bueno, en cuanto a conclusiones, de manera general, pues se utilizó primero el DES Reline y fue factible pues disolver tanto el
el cloruro de neodimio para el sistema de control, como los óxidos tanto de neodimio y de hierro para el proceso de lixiviado. Se utilizó un sistema de control en el cual se obtuvieron parámetros cinéticos de nucleación y crecimiento como frecuencia de nucleación, densidad numérica de sitios activos y coeficiente de difusión, y se pudo realizar el estudio mediante los transitorios. Y también con las técnicas electroquímicas pues, se logró electrodepositar neodimio y hierro utilizando el DES-RELINE que mostramos del sistema de control, y aparte un DES denominado ETA-LINE con los polvos de los imanes, ¿no? Que se corroboró con las voltamperometrías que hay una formación de la aleación, y no solo eso, también pues, hay una formación de una aleación corroborada por SEM y EDS, y vemos también ahí la morfología de las partículas depositadas, ¿no? Y algo muy importante, se encontró que el ETA-LINE pues tiene pues como comparativa al Reline que pues se pudo obtener una mayor masa depositada del elemento, lo cual pues nos ayuda a tener otro sistema, ¿no? Poder realizar otro sistema de estudio y poder realizar otros análisis. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Departamento de Materiales, el cual estoy adscrito aquí en la UAM Azcapotzalco, al área de Ingeniería de Materiales, a la Secretaría de Ciencia, que pues es la que nos otorga la beca para el estudio de doctorado, a la División de Ciencias Básicas, también al Instituto Mexicano del Petróleo, a la doctora Perla que nos hizo el favor de realizar los estudios de XPS, pues también al doctor Jorge Iván Aldana González, que pues es mi asesor, que fue durante la maestría y ahorita en el doctorado, y también el doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé. Y bueno, también aquí algunas fotos de los compañeros que hemos realizado algunos congresos, y bueno, de mi familia. Y también, bueno, aquí les dejo mi correo de contacto por si hay alguna duda aparte de las que se ven aquí, pues tener ahí un contacto. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, David. Es claro que tienes bastantes resultados que compartirnos. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, pues ya no nos va a dar chance de preguntas. Pues invito a los asistentes, si tuvieran alguna duda, en favor de escribirla directamente con el maestro David. Muchas gracias por tu participación. Doctor Joan, si puede, por favor, compartirnos la constancia. Doctor Joan. Sí, a nombre del comité organizador del Symposium, te otorgamos la siguiente constancia que tenemos llegar vía electrónica. Muchas gracias, David, por tu participación. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra al doctor Joan, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Iván. A continuación, está por acá Betty, la maestra Betty. Sí, ok. Muchas gracias, maestra Beatriz Maldonado Teodosio, por aceptar la invitación a participar en este primer simposio internacional de materiales avanzados y aplicaciones 2025. El título de su tema es Nucleation and Growth of Palladium Copper Nanoparticles Towards the Development of Catalysis for Fuel Cells. Ella es alumna de doctorado del programa de posgrado de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta casa de estudios. Adelante, por favor, maestra Beatriz. Hola, buenas tardes. Les agradezco por la invitación. Les voy a hablar un poco de los resultados que estamos obteniendo en el proyecto de investigación doctoral, que se centran en el mecanismo de nucleación y crecimiento de paladio, de nanopartículas de paladio hacia el desarrollo de catalizadores para las celdas de combustible. El contenido de la presentación se enfoca en la síntesis de nanopartículas como que serán utilizadas como electrocatalizadores para las celdas de combustible de líquido directo. ¿Qué pretendemos con ello? Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de las celdas de combustible como una alternativa para soluciones energéticas sostenibles. El objetivo de la presentación es comprender el proceso de nucleación y crecimiento de las nanopartículas de paladio de cobre, que
simplemente la síntesis de estas nanopartículas y los factores que intervienen en esta síntesis para mejorar la síntesis y correspondiente a la actividad y la estabilidad catalíticas cuando ya sean evaluadas en la oxidación del ácido fórmico, metanol o etanol. Centrándonos un poco en la motivación detrás de este proyecto, la crisis energética actual es un desafío global que implica, bueno, que tiene implicaciones tanto económicas, sociales y de medio ambiente. Algunos de los factores críticos de esta problemática son el deterioro ambiental, la producción de energía y el consumo desigual entre países, tal como lo marco en el esquema de la izquierda, donde podemos ver el consumo energético reportado en miles de millones de kilowatts por hora, y vemos una disparidad entre los países desarrollados y no desarrollados, entre países con mayor o menor población o con regulaciones energéticas más amigables. Dentro de este contexto y en búsqueda de soluciones alternativas para la generación de energía, se encuentran las celdas de combustible de líquido directo. Estas, al trabajar con combustibles como metanol, etanol o ácido fórmico, que es más fácil de manejar que el hidrógeno, que no utiliza temperaturas altas ni presiones altas para operar, le permiten diseños compactos que pueden ser utilizadas para movilidad o dispositivos portátiles. A pesar de todas estas ventajas, las celdas de combustibles tienen desafíos técnicos y prácticos que limitan su comercialización a gran escala. Entre ellos se encuentra el alto costo, no solo asociado a la fabricación de los dispositivos, sino al uso de catalizadores con metales preciosos como son paladio y platino, bajos rendimientos asociados con el envenenamiento de estos catalizadores. Una forma de mejorar la actividad catalítica de de estos catalizadores es usar partículas bimetálicas. En este caso, nosotros proponemos el uso de nanopartículas de paladio-cobre. Ya existen en la literatura reportes sobre la síntesis de estas nanopartículas y cómo mejoran la actividad catalítica en la oxidación de moléculas orgánicas como son propiamente dichas metanol, etanol y ácido fórmico, pero todas estas síntesis son químicas, lo que implica el uso de reactivos no de todo amigables con el medio ambiente, altas temperaturas y un proceso de síntesis con múltiples etapas. Entendiendo por esto que hay que preparar el material base, ponerle temperatura, modificar el material base, agregar el precursor metálico, pasos de filtrado, secado, todo esto para al final depositarlo sobre un electrodo para evaluar la actividad electrocatalítica. En este caso, nosotros proponemos un método simple de preparación de bajo costo, alta pureza, que nos permita tener un control y tamaño de las nanopartículas dependiendo del potencial y el tiempo aplicado, el uso de los disolventes eutécticos profundos, que como ya comentaba el maestro David, están compuestos por compuestos biodegradables, y el uso de bajas temperaturas. La metodología experimental se centra principalmente en la preparación de los disolventes eutécticos, en este caso la mezcla Reline, que es la mezcla de un donador de puentes de hidrógeno y un aceptor de puentes de hidrógeno a una concentración, a una relación molar específica, y que se caracteriza por tener un punto de fusión más bajo que el de los componentes individuales. Esperar a que esta mezcla se forme de manera, se forme sola, pues, llevaría un largo tiempo. Entonces, para acelerar el proceso, utilizamos temperatura de 50 grados y una agitación homogénea a 4 horas hasta tener una solución líquida, a la que después adicionamos los precursores metálicos, en este caso sulfato de cobre pentahidratado y cloruro de paladio, y también utilizamos temperatura y agitación para homogeneizar la solución y tener un medio electrolítico rico en paladio y en cobre, con una relación 1 a 1, en el que se sumergen los electrodos, el electrodo de trabajo
para modificar la superficie de este mismo. Para ello utilizamos un potenciostato al galvanostato Square Plus Admiral conectado a una computadora para control y seguimiento de los experimentos, una celda electroquímica que contiene como medio electrolítico el disolvente eutéctico con los precursores metálicos y un volumen de 50 mililitros de este. Utilizamos técnicas como son la voltamperometría, que nos sirve para determinar el intervalo de potencial en el que se oxidan y reducen las especies metálicas. Una vez determinado este intervalo de potencial, en este caso nos interesa el de reducción de las especies bimetálicas, aplicamos un potencial durante un tiempo constante. A esta técnica se le conoce como cronoamperometría y se da la modificación de la superficie del electrodo. Aplicando modelos físico-matemáticos de nucleación y crecimiento, podemos obtener como son Sharikeri Hill, Sharikeri Mostani o Díaz Morales y colaboradores, podemos obtener parámetros cinéticos como son la frecuencia de nucleación, la densidad numérica de sitios activos y el coeficiente de difusión. Bueno, ya en la parte de los resultados experimentales, en este caso les muestro un voltamperograma para el sistema bimetálico, en el que iniciamos en un potencial cercano al circuito abierto, desde donde no hay corrientes asociadas, y siguiendo la dirección de las flechas, en este caso en sentido catódico, podemos ver la formación de 3 picos asociados a la reducción de las especies metálicas. Al invertir el barrido, podemos ver la formación de 2 sobrecruces, en este caso que se asocian con la formación de las nuevas fases sobre la superficie del electrodo y los 3 picos de oxidación correspondientes. Haciendo una comparación directa con los monometales, podemos ver, distinguir 3 zonas. En este caso, en la primera zona, asociamos el pico catódico 1 y el pico anódico 2, que de anódico 1 a la reducción de cobre 2 a cobre 1 y su respectiva oxidación de cobre 1 a cobre 2. Y en la segunda zona, que se centra en la reducción de la especie de paladio 2 a paladio 0 y cobre 1 a cobre 0. En esta se da la formación de la nueva fase sobre el electrodo. Ya en sentido positivo podemos observar la oxidación de las especies de paladio 0 a paladio 2 y la correspondiente de cobre 0 a cobre 1. Haciendo un estudio de velocidades para ver cómo afecta la velocidad a estos picos catódicos, podemos ver que todos los picos catódicos incrementan con el aumento de la velocidad. Esta relación se puede relacionar con modelos teóricos para control difusional. En este caso se grafica la densidad de corriente de cada uno de los picos con respecto a la velocidad a un medio y vemos que tienen una relación lineal, lo que es correspondiente a un proceso controlado por difusión. En el caso particular del pico catódico 1, podemos determinar o estimar un coeficiente de difusión con la ecuación de Rayleigh-Sepsic, y no podemos hacer lo mismo para el caso del pico catódico 2 y pico catódico 3 porque desconocemos la concentración elemental o la contribución de cada una de las especies monometálicas a estos picos. Ya en los resultados potenciostáticos que están relacionados con la formación de las nuevas fases, utilizamos la metodología propuesta por Sebastián y colaboradores, en el que se impone un doble pulso potenciostático. El primero se ajusta a un potencial fijo durante 10 segundos y correspondería a la reducción de cobre 2 a cobre 1. Y en el segundo pico ya usamos el intervalo de potencial donde se reducen las especies metálicas, y podemos ver que empieza en una corriente alta que cae rápidamente y vemos la formación de 2 picos. En este caso, pues, los llamaremos máximo A1 y máximo A2, pero esta respuesta está influenciada por el medio electrolítico. Para tener solamente la respuesta de la electrodeposición de paladio-cobre, hacemos una resta
de la contribución del medio electrolítico y tenemos una mejor definición de los picos. Lo mismo se realiza para todos los potenciales dentro de la familia de transitorios y a partir de aquí vamos a representar la corriente total del transitorio experimental como un cambio acumulativo de la densidad de corriente asociada a 3 procesos. En este caso, la región de la carga de la doble capa, que es la caída de corriente, lo que sucede dentro de la región del máximo 1 y la región del máximo 2. La carga de la doble capa es un proceso simple de absorción y desorción de tipo Lagrange. Y para analizar lo que sucede bajo la contribución de los máximos A1 y máximos A2, como pudimos ver, al incrementar, a desplazarnos a potenciales más negativos, las corrientes de los máximos A1 y A2 incrementan, así como también disminuyen los tiempos a los que se depositan los materiales. El modelo de Shari-Kirby-Hills propone 2 casos de nucleación tridimensional límite. En la primera es nucleación instantánea, entendiendo a esta como una analogía a que todos los núcleos tienen la misma edad, y la nucleación progresiva, durante los núcleos van a tener diferentes edades. Entonces vamos a tener formación de núcleos nuevos y crecimiento de los mismos núcleos al mismo tiempo. Y podemos ver que la respuesta experimental, en este caso en negro, no se ajusta en ningún momento al modelo de nucleación instantánea o nucleación progresiva, lo mismo para el caso A2 y para todos los potenciales dentro de la familia de transitorios, por lo que el intento por ajustar a uno de estos modelos simples de nucleación y crecimiento fracasó en todos los intentos. El modelo de Shari-Kirby-Mostani nos permite hacer modela nucleación 3D controlada por difusión para cualquier caso de velocidad. En este caso, nuestro proceso era un proceso intermedio, entonces está dentro de este modelo, pero este modelo tiene unas limitaciones. En este caso, es exclusivo, como muchos de los otros modelos, para fases monometálicas. Existe un modelo matemático que tiene las mismas ecuaciones, en este caso, para fases bimetálicas, que toma las siguientes consideraciones: que los volúmenes puros de los monometales son aditivos en el electrodepósito bimetálico y el crecimiento del cúmulo bimetálico está exclusivamente controlado por difusión. Bajo estos supuestos, la contribución total, es decir, la respuesta experimental en negro, sería la suma de todas las contribuciones, la carga de la doble capa, un primer proceso de nucleación 3D seguido de un segundo proceso de nucleación 3D, pero al hacer esta simple suma, podemos ver que la respuesta teórica es simplemente un transitorio con densidad de corriente más alta que no describe el proceso experimental. Al adicionar, como marca en la literatura, un tiempo de inducción, es decir, un tiempo de retardo en el que se lleva a cabo la segunda nucleación, podemos ver que el transitorio teórico se ajusta a los transitorios experimentales. Ya de manera cuantitativa, bajo estos supuestos, podemos considerar que el máximo A1 está está compuesto exclusivamente por paladio, o bien que ya es una formación de una fase bimetálica más rica en paladio. Esto considerando que en las voltamperometrías cíclicas el paladio se deposita a potenciales menos negativos que cobre. Y podemos determinar con el modelo propuesto un coeficiente de difusión considerando el caso de paladio puro de 1.35, que se aproxima más o menos a lo reportado anteriormente en la literatura por este mismo grupo de trabajo, que es de 1.62 por 10 a la menos 7, lo que nos ayuda a concluir que efectivamente no es paladio puro, sino una fase bimetálica más rica en paladio, pero pues eso lo tendremos que comprobar más adelante con caracterización, ¿no?
Para el segundo máximo podemos obtener parámetros cinéticos como son la frecuencia de nucleación y la densidad numérica de sitios activos que incrementan al poner potenciales más negativos, pero el factor, en este caso el parámetro clave, es el tiempo de inducción que disminuye con el potencial. Ya dentro de la caracterización de ENSEM y EDS vemos una comparación entre lo que se esperaría de nucleación de los monometales, en este caso de cobre, que son aglomerados de nanopartículas más pequeñas que tienen un tamaño aproximado de 104 nanómetros, y en el caso del paladio son la distribución es homogénea y tenemos nanopartículas esféricas de menor tamaño, en este caso de 56 nanómetros. Caracterizando paladio-cobre como tal, si vemos un SEM sin tanta magnificación, vemos que también está una distribución homogénea y podríamos considerarse que son partículas cuasi esféricas, pero a mayores aumentos vemos que también se comporta como paladio, como cobre, que tiene como aglomerados, pero la superficie en el fondo no es sólida, sino rugosa, y utilizando el programa de ImageJ podemos ver que se detectan nanopartículas de menor tamaño, lo que nos habla en este caso que paladio cobre tiene una morfología bimodal, en este caso con nanopartículas de tamaños mayores a lo considerado como nanométrico, en este caso de 175 nanómetros, y unas de 26 nanómetros pequeños. Una aproximación con mapeo elemental nos da que la superficie del electrodo está totalmente cubierta por paladio y por cobre al mismo tiempo, que no hay zonas en las que predomine un elemento más que otro. El EDS nos comprueba la composición elemental sobre la superficie del electrodo, en este caso el carbono que está asociado a la superficie, que es carbón vitrio, nos da la presencia de cobre y de paladio, pero no nos da indicativo de los estados de oxidación en los que se encuentran estos elementos. En la caracterización por XPS, en el diagrama general podemos ver la presencia de otros metales, de otros elementos, en este caso el oxígeno, y en la parte de los XPS de alta resolución podemos ver que efectivamente tenemos mayor contribución de las especies metálicas, en este caso de paladio 0 y cobre 0 sobre la superficie del electrodo, pero también debido a esta presencia de oxígeno, tenemos en paladio óxidos de paladio 2 y en cobre especies de cobre 1. En cuanto a las conclusiones, los transitorios potenciostáticos de densidad de corriente del sistema bimetálico demostraron que es posible electrodepositar paladio y cobre sobre el electrodo de carbón vitrio como utilizando el medio electrolítico RELINE y la metodología propuesta. La electrodeposición de paladio-cobre revela un proceso complejo de nucleación y crecimiento con transición de nucleación 3D, ambos procesos controlados por difusión. Esta es la primera vez que se reporta este tipo de nucleación, este tipo de transición 3D. Existe en la literatura reportes sobre transiciones 2D a 3D, pero no 3D. El tiempo de transición, en este caso, o de inducción, resulta un parámetro crucial en la descripción del modelo físico-matemático, disminuyendo a medida que se aplican potenciales más negativos. La similitud entre el coeficiente de difusión de A1 con el coeficiente de difusión de paladio 2 en RELINE sugiere que A1 es una fase más rica en paladio, que hay que comprobar de manera más concreta con técnicas de caracterización a potenciales más bajos. Y se presenta por primera vez un modelo físico-matemático de nucleación y crecimiento para transiciones 3D que podría ser aplicado a otros sistemas, ampliando su relevancia en la ciencia de materiales y la síntesis de nanomateriales, controlando parámetros como potencial y tiempo.
Aún nos falta evaluar estos materiales en la oxidación del ácido fórmico, metanol y etanol, pero esperamos que tengan una actividad electrocatalítica mejor o superior a la reportada en la literatura. No me queda más que agradecer, bueno, dar un especial agradecimiento a mis mentores académicos, que son el doctor Palomar Pardavé, la doctora María Guadalupe Montes de Oca y el doctor Mario Romero, a las instituciones que represento, a la ESIQUIE y al Instituto Politécnico, Instituto Mexicano del Petróleo por la caracterización, a la Secretaría de Ciencias y Tecnología, Humanidades por la beca otorgada para los estudios de posgrado, al comité organizador del simposio por la invitación y a ustedes por su atención. Muchas gracias, maestra Beatriz. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. O también, si tienen alguna pregunta desde Facebook o YouTube, aquí estamos al pendiente. No, Sí, maestra, yo quisiera hacerle una pregunta adelante. a la maestra Betty. Betty, ¿nos podría explicar, por favor, acerca de las metodologías de estas que explicó, creo, en la filmina 8, de la metodología donde se aplica un solo pulso y 2 pulsos de potencial? ¿Qué ventajas hay al usar un pulso y 2 pulsos? Bueno, esta metodología la utilizamos precisamente porque en las voltamperometrías vimos 3 picos y el primer pico lo asociamos a la reducción de cobre 2 a cobre 1. La metodología es propuesta por Sebastián y colaboradores y esto es una metodología que seguimos en base a los resultados obtenidos sobre el sistema monometálico de cobre, que el cobre no se... el cobre en este caso, en el primer pulso, se estabiliza por presencia de complejación con cloruros. Siguiendo esta metodología, es que decidimos aplicar 2 pulsos potenciostáticos para esta parte. Estamos aún desarrollando la parte de solamente aplicar un solo pulso dentro del intervalo de potencial para la reducción de paladio-cobre, pero no son resultados reproducibles. Entonces, sí se podría hacer, también es otra parte que queda pendiente dentro de la investigación, realizar solo un pulso potenciostático, caracterizar la respuesta y evaluarla en el ácido fórmico, en la oxidación del ácido fórmico, metanol o etanol, y ver si con esta metodología de un solo pulso podemos obtener también una electrooxidación de las moléculas orgánicas superior a la reportada en la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Si ya no hubiera preguntas, le agradecemos a la maestra en Ciencias Beatriz Maldonado Teodosio por la impartición de la ponencia Nucleation and Growth of Palladium Copper Nanoparticles Towards the Development of Catalysts for Fuel Cells. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega de esta constancia a nombre de el comité organizador. Gracias. Gracias a usted. Ahora cedo la palabra a la doctora Ivonne Mejía para que continúe con la siguiente presentación. Sí, muchas gracias, doctor. Pues vamos a continuar con la última ponencia del día de hoy, que es del maestro Víctor Rolando Jara González. Si anda por aquí, maestro. Por aquí ando. Ok, Tengo un problema técnico con la cámara, perdón. Ahorita no ok, me prende. pero sí puede Claro, presentar. sí. Ok, él es del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo esperamos a que pueda Ahora que puedo dar compartir. su presentación. Ahí la ven. Sí, así es, ya está proyectada. Su charla es de un modelo termomagnético de pastillas Repco no homogéneas para estudios de magnetización. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación a participar en el primer simposio internacional
en materiales, en materiales avanzados, en aplicaciones. Mi nombre es Víctor Orlando Jara González, soy estudiante de doctorado del Instituto de Ingeniería de acá de la UNAM. Este trabajo del modelo termomagnético de bultos superconductores rectos no homogéneos para estudios de magnetización se realiza en el contexto de mis estudios de doctorado, el cual está bajo la tutoría del doctor Frederic Trilló del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del doctor Alberto Rubio Ponce del Departamento de Ciencias Básicas de aquí de la UAM Azcapotzalco. Bien, para comenzar, nos hacemos la pregunta, ¿qué es REPCO? El REPCO es un compuesto que está formado por un elemento de tierra rara, por bario, por cobre y por oxígeno. Este es un compuesto superconductor que fue descubierto en el año 1986 por Bernard Müller con el lantano haciendo, o sea, como parte de ese elemento de tierra rara. Este es este es un material que exhibió superconductividad con una temperatura crítica de 35 Kelvin. Luego, en el año 1987, fue descubierto el material REPCO, pero con el litio. Este sí marcó una gran diferencia porque presentó superconductividad a los 92 Kelvin, lo cual hace que desde el punto de vista práctico sea factible para que pueda operar por encima de la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, que es a 77 Kelvin. Esto marcó el inicio de los superconductores de alta temperatura crítica, también conocidos como de el tipo 2. Precisamente con estos superconductores de ISCO, como también se le conoce para una simplificación en sus siglas, son con los que están construidos estos bultos, o también conocidos como pastillas superconductoras, en las cuales nos vamos a basar para hacer el estudio de nuestro modelo termomagnético. Aquí en esta imagen derecha podemos ver diferentes geometrías en las cuales podemos encontrar este tipo de bultos, ya sea de forma cilíndrica, de forma cuadrada, etc. Un aspecto clave que tenemos que ver con estos superconductores tipo 2 es la definición de los parámetros críticos. Aquí, primero que todo, recordar que un material es considerado superconductor cuando por debajo de una temperatura crítica presenta resistividad cero y propiedades diamagnéticas, o sea, repele el campo magnético de su interior. Eso se conoce también como el efecto Meissner. Hasta el año 1986 teníamos que en esta figura podíamos ver que pasaba del estado Meissner al estado normal. O sea, no existía un estado mixto, que es la característica fundamental de este superconductor tipo 2. O sea, aquí los parámetros críticos a los que hacemos referencia en este caso es el campo magnético, un campo magnético inferior, un campo magnético superior, y los cuales, o sea, va a presentar estado mixto entre esos dos campos y por debajo de cierta temperatura crítica. Eso aquí permite que exista una penetración parcial del flujo magnético, como se puede apreciar, y nos va a definir el estado de operación o la región de operación para el funcionamiento del superconductor. Además de un tercer parámetro que es la densidad de corriente crítica, que en conjunto con el campo magnético crítico y la temperatura crítica, aquí podemos apreciar en gris la región de operación con parámetros específicos ya se ha encontrado acerca del ISCO para representar en nuestro modelo. Con respecto a la aplicación de estos bultos, es que tienen la gran potencialidad de atrapar flujo magnético
en comparación, una gran cantidad en comparación con los imanes permanentes convencionales. De hecho, existe un récord de 17 Tesla, pero a 29 Kelvin. Esas bajas temperaturas contribuyen actualmente una, o sea, debilidad de este trabajo con los superconductores. Y precisamente por la potencialidad de atrapar gran cantidad de flujo magnético, tienen una aplicación notable en las máquinas eléctricas rotatorias, especialmente para sustituir los imanes permanentes, que convencionalmente son las que podemos ver en diferentes máquinas actualmente. Aquí en una pequeña muestra o sea, el impacto del uso de generadores, en este caso superconductores, para una misma potencia de salida, vemos que hay una reducción considerable en el volumen de esa máquina, lo cual hace que tenga una aplicación especial para, por ejemplo, para los sistemas eólicos que están mar adentro, por ejemplo, donde una reducción significativa del volumen sí tiene un gran impacto. Para que estos bultos puedan ser aplicados, necesitan pasar por un proceso de magnetización. En este caso, para nuestro modelo, estamos usando el proceso de magnetización por campo pulsado. Consiste en que cuando el superconductor está en su región de operación dentro de sus parámetros críticos, o sea, por debajo de sus parámetros críticos, se le aplica un campo magnético uniforme en forma de pulso por un tiempo en el orden de los milisegundos, y finalmente, cuando se quita el pulso, se queda atrapada una densidad de flujo magnético. Aquí, esto, desde el punto de vista electromagnético, esto tiene cabida por una corriente, que aquí se puede ver en la escala de grises, que luego del pulso se queda circulando alrededor del bulto, y eso permite que se pueda almacenar una densidad de flujo magnético, que en este caso sería en la escala de azul. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos materiales, este tipo de bultos, presentan diferentes tipos de inhomogeneidades y pueden tener diferentes defectos, como los poros y las grietas, que son originarios o sea, surgen durante el proceso de fabricación. Estos defectos afectan la distribución de la densidad de corriente en el bulto, y por consiguiente tienen un impacto en la densidad de flujo magnético atrapado. Y es lo que nos motiva en este caso a hacer el estudio de la magnetización, considerando este tipo de efectos. En este caso del trabajo que presento hoy, poros, voy a estar considerando poros para evaluar el modelo. Entonces, el modelo en sí se está desarrollando mediante el método de elementos finitos, que empleamos el software comercial Console Multiphysics, que nos da ciertas ventajas ante otras técnicas analíticas, por ejemplo, para resolver estos campos magnéticos. En este software estamos haciendo una representación de la porosidad dentro del bulto. Aquí un simple caso de estudio que les presento acá, donde los principales retos fueron la implementación de un algoritmo que se desarrolló dentro del mismo software para poder ubicar esos defectos, que los representamos como esferas con las dimensiones adecuadas y la cantidad adecuada también, acorde con trabajos reportados. Se introducen aleatoriamente mediante el algoritmo creado, y el segundo reto fue la construcción del mallado. Como estamos hablando que son dimensiones bastante pequeñas, en el orden de los micrómetros, en este caso, con bultos
de 15 milímetros, por ejemplo, de diámetro, fue muy difícil mallar, ya que el método de elemento finito necesita malla adentro para crear todo su sistema, y fue uno de los retos que se ha venido trabajando acá. Dentro del modelo termomagnético es necesario poder definir los dominios en los cuales vamos a resolver el campo magnético, que es lo que nos interesa para estudiar la magnetización, y debemos considerar la región del superconductor, la región interna, que es una región vacía, en este caso poros, y una región externa que es el aire, no conductoras, tanto el defecto como la parte del aire. Se aplica el pulso y lo que resolvemos es un sistema que va a estar formado por dos partes. Una componente electromagnética donde se resuelve el campo magnético y con el modelado de una resistividad del superconductor, y una componente térmica por la ecuación de balance térmico. Con el debido acople que hay entre los dos, entre las dos componentes, se puede obtener el estudio de la magnetización. Para validar nuestro modelo se tomó un caso reportado donde se estudia la magnetización de ciertos bultos, donde se obtuvieron datos de la porosidad y se hizo una representación en 3D de un caso práctico, y empleando nuestro modelo se obtuvo un resultado de aproximadamente 4% de error, entre un 4 y un 7% de error para el estudio de la magnetización con el modelo termomagnético nuestro. Aquí una impedimenta que existe es que es un modelo que, al ser en 3D, con esas dimensiones y demás, se tardó aproximadamente 40 días. O sea que desde el punto de vista computacional es un poco tardado, sobre todo para fines específicos, por lo que surgió la idea, ya dentro del contexto de este trabajo, proponer una nueva formulación que va a estar contenida dentro de la parte electromagnética, que la estamos llamando Phi-AH-Phi. ¿Esto qué es lo que significa? Que vamos a no calcular por corrientes innecesarias, tanto en la zona del defecto como en el aire, porque con la formulación anterior se calculaban corrientes que desde el punto de vista numérico son cero, por ejemplo, o sea, desde el punto de vista físico son cero, pero la calculan numéricamente, y eso hace que los tiempos de cómputo sean grandes. Al hacer unas modificaciones en la definición del campo magnético dentro de esas zonas, que fue nuestra contribución en este caso, o sea, hacer el acople entre el superconductor y la zona del defecto, obtuvimos para un caso que se planteó con determinada cantidad de poros, con ciertas medidas, un ahorro del 43% del tiempo de cómputo y con un 4.6% de error. O sea que no es un modelo es un modelo que cumple adecuadamente en comparación con la anterior formulación H. Actualmente se está haciendo la validación para el caso de estudio práctico con el que ya teníamos la formulación H. Esta nueva formulación, y también como parte de otra línea de trabajo dentro del contexto doctoral, es la incorporación, además de la variabilidad de esas características dentro del bulto que concierne a los poros y a las grietas, introducirle la variabilidad de la temperatura crítica, de la densidad de corriente crítica, y realizando un proceso de Monte Carlo obtener estadísticas de la densidad de flujo magnético atrapada en el bulto. Esto nos puede dar pie para poder determinar cuáles son los factores de estos tres
de la presencia de efectos, de variabilidad etc., de la JC, cuál es el estadísticamente más significativo y poder ver su impacto en la densidad de flujo magnético atrapada en el bulto. Como conclusiones tenemos que el modelo desarrollado logra adecuadamente representar la porosidad característica dentro de los bultos superconductores rectos, con una precisión de aproximadamente un 4%. La nueva formulación, la FI-HFI, puede reducir los tiempos de cómputo en al menos un 43% con respecto a otras formulaciones, en este caso la H, con una precisión de aproximadamente un 4,6%. Y un estudio estadístico preliminar hizo posible evaluar el impacto de los factores de CJC y la presencia de efectos en la magnetización de este tipo de bultos. Y hasta el momento se obtuvo el resultado que la densidad de corriente crítica, de acuerdo a lo que consideramos, es el parámetro o el factor estadísticamente más significativo. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias al comité organizador. También quisiera darle gracias a mis asesores, el doctor Frederick Trio y el doctor Alberto Rubio, y a las instituciones como el Instituto de Ingeniería del UNAM y al CONACYT, ahora con el que es la Secretaría de Ciencias y Humanidades, y muchas gracias a todos los presentes el día de hoy. Muchas gracias, maestro Víctor. Abrimos el espacio para algunas preguntas, si tiene la audiencia. Yo mero, Víctor. Adelante. Hola, Mario Romero, saludos. Hola, ¿qué tal? Es que no estaba escuchando, perdón. Sí, Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bien. Oye, tú me podrías decir cuál es el origen de estos defectos, o sea, cómo se origina. Estamos hablando de un compuesto que pues, es prácticamente iónico, o sea, tenemos iones de lantano y de cobre y de bario, parece ser, y de oxígeno. Entonces, todos están con un estado de oxidación particular. Entonces, ¿cómo en una red de ese estilo, con esa morfología de varios cationes y un grupo aniónico ahí, cómo es la literatura? ¿Qué dice respecto del origen de estos defectos? O sea, porque me gustaría pensar, ¿habría este material en estado perfecto? Bueno, ajá. ¿O inherentemente tiene que tener defectos? Bueno, hasta donde yo he estudiado en este contexto, porque en el doctorado, por ejemplo, no estudio la representación o no me voy a fondo en el tema materiales, pero este tipo de efectos, los poros y las grietas, surgen durante la fabricación. O sea, lo que se hace es que se tienen polvos, son los polvos precursores de ese compuesto químico. Esos polvos se pesan, se mezclan, se prensan y se le aplica una alta temperatura, más de 1000 °C. Pero hay una fase en ese proceso que se enfrían. O sea, cuando se ponen moldes, ya para crear cilindros, para crear cuadrados y demás, se enfría el material y eso hace que se creen poros en cierta dirección. O sea, está reportado que hay una dirección específica en el eje, en el eje C, de arriba hacia abajo, en la dirección de solidificación, y las grietas se presentan durante esta fase también en el plano AB con cierto ángulo. Así más o menos podemos ver aquí en esta imagen, ve que se van a extender grietas por el AB. Y hasta donde sé, este tipo de efectos es en esa etapa. Está bueno. Sí. Bueno, pues para tu propia inquietud y futuro,
Claro. Sugiero que cheques por ahí literatura que tiene que ver con un método de preparación de sólidos pulverizados. Cuando se les quiere compactar, podrías hacerlo bajo presión isostática, alta presión isostática, a efectos de poder controlar tú el grado de densificación del material. Se puede realizar utilizando un gas en caliente, por eso se llama proceso HIP, Hot Isostatic Pressing. Ok. Entonces, ese te permite, bueno, pues en la industria aeronáutica y de materiales aeroespaciales es muy socorrido ese fenómeno para la densificación de componentes que trabajan a muy alta temperatura y bajo altos esfuerzos. Entonces, la idea es que tú tengas un material con con una resistencia mecánica integral alta y que no esté dependiente de defectos como vemos aquí, que son pues muy heterogéneos, ¿no? En tamaño y morfología. Te agradezco de todas maneras. Vale, vale. Muchísimas gracias a usted. Al contrario. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Entonces, agradecemos su participación, Víctor, y el comité organizador le hace entrega de su constancia de participación. Muchísimas gracias. Ya la están poniendo. Sí, gracias por su charla, modelo termomagnético de pastillas REPCO no homogéneas para estudios de magnetización. Muchas gracias, Víctor. Le Gracias a damos un usted. aplauso. Y con esta charla damos fin al primer día del First Symposium on Advanced Materials and Applications 2025, celebrado por la Universidad Autónoma Metropolitana en México, y les hacemos la cordial invitación para que sigan participando con su asistencia el día de mañana, 7 de febrero del 2025, a las 10 de la mañana, de 10 a 3 de la tarde, tiempo y fecha de México. Muchas gracias. Se les felicita al comité organizador. Gracias, doctor. Claro, María. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana por acá. Esperamos contar con su asistencia. Gracias. Hasta mañana, muy buenas tardes.